Suscríbete a la Panterita. Con el frío que hace, uno que va a estar programando partido a las 20. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Bien, buen día para todos. Hola, Johnny González. Señor Ariel, buen día, saludos para todos. Refuerza la mesa Johnny González en esta fecha de feriado, Día de la Patria, Día de las Madres. Felicidades, también dicho ya de paso a todas las madres del país en este día, pero tan especial, 11:30 puntualmente. Ahí ya estamos con la gente de ABC TV también. Un saludo a la gente de ABC TV también, que ya conecta con nosotros desde este preciso momento. Bueno, a ver, ¿se fue Libertad de la Copa? Y depende de Táchira, porque le decimos nuevamente a la gente, más allá de la derrota 0-2 ayer en Buenos Aires, si hoy Táchira gana, inclusive si le gana por más de un gol, Libertad clasifica a octavos ganando su último partido. Así, o sea, y vos dirás, claro que... Si es 1-0 o por una diferencia de 1-2, tiene que ser 2-0. Habría que ver porque vos tenés, Fabio, la tabla de posiciones con el saldo de goles. Ahora tiene menos 1 Libertad. Ayer tenía 5-5 y Táchira tenía 6-5. No tiene menos. Y ahora tiene... Entonces es menos 2, si ayer perdió por 2. Sí, perdón, sí, tenés razón. Es menos 2. Y Nacional tiene más 1, ¿verdad? Sí. O sea, lo que voy es ponerle que hoy Nacional pierde por la mínima. Entonces va a ir a 0. Sí. Y tiene que ganar 2. No, si Libertad le gana a Nacional por 1, ahí van a igualar en el saldo de goles. Lo que creo es que allí le perjudicaría el tema de los duelos directos. Y viste que el duelo en Montevideo perdió por 2. Pero lo concreto es que sí hay una sensación dominante de que Libertad quedó fuera, porque si hoy Nacional no pierde en San Cristóbal, ya va a jugar ese partido, no te digo por mero trámite, porque todavía quedará el tema de asegurar la Sudamericana, pero al tener en cuenta que Táchira juega en Buenos Aires, más allá de que River ya aseguró primer puesto, Mundial de Clubes, lo que ayer contábamos, ellos están muy pendientes también de esto de ser el mejor primero para definir todas las series. Fíjate que ayer perdió Mineiro, que era el que venía con ese rótulo, pero ayer yo creo que, y seguramente ustedes van a profundizar más por el tema de haber liderado la transmisión, pero yo creo que hasta eso podía dar Libertad. Yo creo que, o sea, todo bien con que cuando en el exterior te dicen, mira un poco, sigue jugando Roque, sigue jugando Tacuara, pero en una cancha de esas dimensiones, con esa dinámica, vos sabés que hay jugadas... Yo mi reflexión también es que Libertad ya tiene que, si quiere competir seriamente en el campo internacional, revisar su plantel. Mira, a mí me dio pena inclusive Tacuara en un momento dado. No, mira que Tacuara no es jugador. No es lo de eso. La jugada del segundo gol es culpa, hay responsabilidad de Tacuara. Claro, él baja al medio campo, es cierto, quiere participar del circuito de juego de Libertad, pero cuando se da vuelta, y ahí entra la dinámica que dice Dani, como explotan los jugadores de River, le saca la pelota a Solari y ahí ya le tira directamente el juego directo a Borja que define mira, después. Pero mira que englobando todo eso, yo creo que especialmente en el segundo tiempo, Libertad jugó bastante bien. Muy bien jugado. Pero voy nomás que yo creo que más de eso no puede dar tampoco. Porque vos ayer decías, si quiere. Fíjate lo que ha sido este 24. Vos agarrás el equipo. Saquémoslo de Tito Villalba, que él se rompe en aquel partido contra Colombia, ¿verdad? Donde lastimosamente se dieron las lesiones fuertes. Se fue Barbosa. ¿Quién vino en vez de Barbosa? No vino. ¿Quién fue hacia el mediocampista que hoy, bueno, con él queremos? Porque convengámoslo, de Alessilo fue más una cuestión otra vez de esto de la rivalidad. Y adelante, otro año más de Roque, de Tacuara. Y el tiempo va pasando, ¿verdad? Entonces, como que tampoco es que veo que Libertad haya dicho, no, en este 24. Y si vamos a una cuestión también del cuerpo técnico. O sea, cada transmisión de Libertad cuando iban a Uruguay, cuando iban a Buenos Aires, era, mirá un poco qué joven es su técnico, es mucho más joven que varios del plantel. Yo creo que están en esa transición, porque ayer hablábamos del tema de las inferiores. Ayer nuevamente jugó muy bien Sanabria, Ernesto también allí se portó, pero cuando se habla esto de marcar una pauta, pisar fuerte, no ha sido el caso de Libertad, porque más allá de esta combinada que marcábamos, ¿por qué todavía no está oficialmente eliminado? Estamos hablando de un equipo que hizo 4 puntos de 15. O sea, es una mala campaña. Es una mala campaña y tampoco es que estuvo con
con 3 cucos. O sea, River es un equipo top, pero... Contra el más débil del grupo de 6, sumaste 4. Ahí son los únicos puntos que sumaste hasta ahora. En realidad no es una buena campaña, pero sí para rescatar. Realmente ese ritmo que ayer imprimió Libertad en el comienzo del segundo tiempo, hasta los 25 aproximadamente, fue muy bueno. Lo sometió a River, lo puso hacia su arco, a los centrales lo hizo jugar muy cerca de Armani, trabajó muy hubo momentos en que los dos laterales estaban en posición ofensiva de Libertad, o sea, quiso empatar, buscó, tuvo armas, pero obviamente faltó ese momento de patear al arco, ¿verdad? De someter. Uno tuvo de Roque, la que le puso Berlini para Roque, que definió de sur ante Armani, pues ya la achicó demasiado rápido, ¿verdad? Y después ese córner donde creo que Iván Franco peina y como que le pega a Roque. Ese fue en el primer tiempo. Después una de Ernesto que le pega muy bien, también da un rebote que va cerquita del caño izquierdo. La jugada preparada, ¿verdad? Tipo la de Sanabria, y que 1-0 creo que todavía está el partido. La que pasa muy cerca del palo izquierdo cerca, sí. De Armani. Que abrió el pie y le pegó muy bien. Yo creo que es una de las revelaciones, no por la edad, porque ya tiene su edad, pero se va asentando, y el hincha de Libertad no es que esté extrañando lo de Martín Silva, lo de Mourinho, pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes vieron cierta responsabilidad en el primer gol de Borja? ¿O no? De Mourinho, no, lo que sí yo veo es que, o vimos con Ariel también, que tenía muchas dudas para salir. Cosa que no le pasó. Le pesó. O sea, no el de acá que juega. Acá así, era ¿verdad? natural, pero 2 veces se equivocó de forma continuada, que le pudo haber costado muy caro a Libertad. El primer gol no es la pelota corta, sino que esa larga que tendría que ser fácil, ¿verdad? Porque nadie te está apretando. El primer gol es para mí mucha responsabilidad de Viera, porque él, si bien va con el cuerpo, él sí iba con el pie, también a poner el pie, a anticipar el pie de Borja, él llegaba a la pelota, y no el colombiano. Pero sin embargo, él va con el cuerpo y el colombiano sí baja la pelota, y él le roza a Viera para que le quede ahí dormidita al colombiano, que pateó muy bien abajo. Ahora ya estaba, el tema es que, cierto, Mourinho estaba quizás muy adentro de su arco, pero no esperaba tal vez esa recepción que quedó magnífica para Borja. Y Borja marcó la gran diferencia con su jerarquía goleadora, ¿no? Porque ese gol él se fabrica, se la ingenia en un pequeño espacio entre por lo menos 2-3 jugadores rivales, y después en la contra, como él también define espectacular la manera en que ganó el espacio, donde coloca, a pesar de que ligeramente se desvía. Son los jugadores que son distintos, que te marcan realmente la diferencia. Y sus laderos también son buenos jugadores, y cuando los reemplazan los otros llegan frescos y también marcan la diferencia. O sea, ayer fueron el Diablito y Colidio, sus extremos de Borja. Y después ingresaron Solari y después Barco también. Barco entró más de organizador, más Tantuono también entró. O sea que River tiene esas armas. Le hizo el 2-1 acá, el chico de 16 años. Pero es un River absolutamente terrenal. Está muy distante de ese River que era de Gallardo, ese que vino a jugar contra Cerro y en el 2019 y que ganó el título. Es que ese River era una máquina. Tenía De la Cruz. Julián Álvarez. Decía que un año después, pero estaba un Prato mucho más joven. Prato. Era un equipazo. Era un equipo que marcó época. ¿Cómo se llama el que está en Chelsea ahora? Enzo Fernández después viene. Él no estuvo en ese grupo. Él casi no jugó en River. Pero digamos que en ese periodo de repente se movía alguna pieza y se reemplazaba otra vez. Digo, el reinado de Gallardo fue un River siempre muy competitivo y que jugaba muy bien. Otro Enzo era el que estaba. Enzo Pérez era el que estaba. Enzo Pérez también estaba. Sí. Pero igual, vos podés decir terrenal y todo, pero estamos hablando de superior técnicamente. Claro. Pero que me parece que no tiene, a esta altura le falta algo para ser campeón de América. Pero Johnny, yo creo que esa es una discusión más que hagan los justo iba a decir Flamengo. La vez pasada le apretaron. Vi que ahora los barras de Fluminense fueron a apretar hay que ver eso, pero yo te digo, si tienen o no para ser campeón, y más ahora con el tema del presupuesto que le va a entrar con el Mundial de Clubes, y seguramente van a querer romper el mercado para octavos de final. Yo te digo, igual, con toda, entre comillas, carencia que decimos, están en otro ritmo, otro nivel, otra intensidad y otra mentalidad competitiva. Porque ustedes hablaban de Echeverri, del otro chico. Acá, o sea, Aguayo es mucho más viejo que ellos. Sí. Y nosotros por 4 o 5 partidos de Aguayo, porque
al final competimos con ellos. O sea, ellos ya tienen la mentalidad, el chico estará pensando, me voy al Girona, me voy al City, tengo que hablar con Julián. Ese es el tema. O sea, de que, no, pero que entre ellos que le falte esto para ser campeón o vicecampeón, pero aterrizando en nuestra realidad, siguen siendo muy superiores. O sea, yo hay algo que reconozco al Olimpia. Olimpia tiene algo. Cuando arma un equipo mínimamente competitivo, iguala a los equipos superiores, porque no me van a decir que ese Olimpia 2013 desbordaba de técnica o que la rompía, pero tenía algo muy especial. Claro que tenía un conductor viejo zorro, por supuesto, también, ¿verdad? Como era Hugo Almeida, indiscutiblemente. Y después el Olimpia del año pasado también, cómo jugó la Copa Libertadores, con el mejor Fluminense, donde por momentos le compitió. Después, pues cierto, le saca una diferencia, pero históricamente Olimpia, más allá de la inferioridad que podemos tener como liga, tiene un, no sé si llamar, ¿qué es la mística? Mística, sí. ¿Qué definido? O sea, para mí es saber jugar la Copa. Copero. Y no tener miedo. Pero ¿qué te da? ¿Qué los títulos, la historia? Yo sé que por eso Ariel tiene una simpatía a pesar de esa rivalidad que suele acá tener con Bruno. Pero mira que no es una receta. Yo creo que sí pesa el tema de la historia. O sea, cuando acá hablamos de la relación de Real Madrid-Champions... pero ¿sabes por qué? Era a los jugadores a los que juegan, en parte el entorno pero, le transmite una mentalidad ganadora, pero no le da miedo porque ya ganaron, es como que ya saben lo Ariel, que es. Yo no sé si vos querés mover el avispero y todo esto, pero en serio, porque sabes que el hincha de Cerro te va a decir, pero mañana juega Cerro contra el Fluminense. Y está bien, pero el hincha de Cerro va a estar inclusive de acuerdo con eso, es una realidad. El hincha de Cerro está de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es, porque también te salen con, vos agarraste un ejemplo del 2013 y te fuiste 10 años, 2023. Sí. En ese periodo, ¿qué pasó? Sí. O sea, a lo que quiero llegar no es una receta absoluta para decir, buenas tardes, yo soy fulano y acá pelo mi carnet. No, se deben dar varios factores y entre ellos sí, para mí es un facilitador. Una consulta, en ese periodo, ¿con Garnero Olimpia no quiso salir de la receta para jugar la Copa? Y fíjate que si vamos a hablar de dominio a nivel local, el equipo más dominante de esa década fue el Olimpia de... Nada. Por eso pregunto. En Copa no lo alcanzó, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que es salir de la receta? Y querer jugar lindo en la Copa. Pero seguí siendo Olimpia. Claro, seguí siendo Olimpia. Y ahí donde estuvo entonces el tema de todo lo otro. Porque una cosa es... Porque, por ejemplo, Chiqui Arce... Espera, entonces... Chiqui Arce, en el buen sentido de la palabra, traicionó su estilo contra Flamengo, pero le eliminó. Pero él te va a decir, porque llegué recién, no tenía otra, te va a decir. Porque llegaba recién en esos momentos, ¿verdad? Quiso cambiar y así contra los dos jugó de la misma forma. Sí, porque para que uno era Flamengo y otro era Fluminense. Sí. Eso nomás, no es que contra Fluminense quiso ser más audaz o contra Flamengo fue... No. Yo lo que te digo, está bueno que coloques lo de Garnero, y eso es lo que tiene, y esa es la parte imprevisible de la Copa. Fíjate que el Olimpia de Trovato Garnero llegó hasta octavos nomás. El Olimpia de Brunote Orteman llegó a cuartos. Sí. Y vos dirás, ¿cómo eso es posible? Explíquenme futbolísticamente, no hay forma. Y allí es donde sí se aplica eso que decís, que hay un momento in extremis, y allí es donde vos decís, espera, acá estamos en Olimpia. Eso sí ocurre. Pero no, es una cuestión de, bueno, vamos a jugar contra sea quien fuere. Bueno, mucho gusto. No es eso. Pues yo te decía, fíjate que con el mismo Olimpia se da esa contradicción. El 18 y el 19 Olimpia se paseó acá. ¿Y qué pasó, Gustavo? Su techo fue... ¿Pre-Libertadores inclusive? No, pre-Libertadores contra Junior. Después la jornada contra Delfín. ¿Se acuerdan? Cuando por ese partido le contratan a Ale. Porque fue el que hizo el gol. Y cuando llegó, tampoco fue un grupo muy... Porque creo que estuvo con Godoy Cruz, con un equipo chileno. No, eso fue en el 2018. No 19. Porque es el grupo que sale. Claro, que sí, pero 18 queda fuera contra Junior en Barranquilla. ¿Vos te acordás de ese viaje, Johnny, verdad? Sí, claro. Solemos hablar de eso. Sí. Bueno, y en el 19, ¿te acordás? Bueno, acá el Morro viene a hacer el descuento. Sí. Bueno, allí es donde va contra Liga y pierde. Y fíjate que después de quedar fuera contra Delfín en el 20, en el 21, Olimpia elimina al Inter de Diego Aguirre.
De paso, ayer Diego Aguirre metió un triunfazo de 2-0 contra Mineiro. Pero, o sea, tiene esas cuestiones para entender, pero de que estamos bastante lejos en lo que es el juego, especialmente en la fase de grupos. En la fase de grupos. De proponer, Daniel, Ariel, Fabio, me parece que vamos a perder contra cualquier equipo. Sí proponemos. Pero, si jugamos la Copa Libertadores, ¿me explico? Pisamos fuerte, pero vos, decimos, llegamos, por ejemplo, entiendo lo que vos decís. Va Olimpia. Pero vos, o sea, Ariel apunta a eso que vos decís. Sí, yo creo que sí. Porque vos, o sea, vos lo que decís en Copa, cuando vos decís traición, no, vos decís, no, sabes que tomar la pelota y aguantamos. Porque contra Inter esa serie fue así. Porque yo me acuerdo que este es el equipo que le metió 6. Porque Inter le había ganado los 2 partidos a Olimpia en la fase de grupos. Es el que Olimpia le gana a Táchira 6-2 acá. Y acá hay que aguantar, y se aguantó, y Alfredo fue figura de algo que tiene razón, me parece, Ariel, también es del entorno, de la previa de un partido, porque suponiendo, no es por nada, pero si Olimpia era ayer que jugaba contra River, lo miraban de otra manera en River también. River lo miraba de otra manera a Olimpia. Claro, imagínate que sea el mismo técnico, ¿verdad? Palermo, ¿verdad? Eso también tiene, ¿verdad? Olimpia. Dentro de lo que va a ser un partido, ¿verdad? Como en la previa y todo ya genera ese respeto, lo miran de otra manera, es Olimpia, ¿verdad? Y esa es la historia. Ahí entra la historia de lo que vos decís. Psicológico, lo mental. Claro, también, ¿verdad? Pero después en la cancha hay que ver, ¿verdad? Pero con la manera en que juega también Olimpia, cuando le es superior a un equipo, uno lo que ve es que pisa de otra manera la cancha, en el esfuerzo físico. Y en el esfuerzo físico, muchas veces Olimpia equilibra o supera inclusive la jerarquía, la mayor jerarquía o la técnica superior de los rivales. A eso es lo que yo apunto. Por eso, hasta un la cancha de cuando Olimpia está encendido en la Copa Libertadores. Eso es indudable. Me pareció raro que el presidente y muchos hayan dicho que Olimpia tuvo miedo escénico en ese partido contra Meliano. Porque a Olimpia le encanta jugar con estadio lleno. No, pero ¿sabe a qué apunta eso? Es la psicología invertida. Porque en el Olimpia Flamengo, ese es el famoso, no tenemos nada que perder. Exacto. Y nosotros somos lo que somos. Mientras que contra Meliano, hasta vos podrías ver que se cambian los roles. Sí, Olimpia tenía todo que perder y ganar era lo que se esperaba. Ese es el margen, en realidad eso, o sea, no es el miedo escénico a la cancha llena, sino que acá yo soy el favorito. Mientras que en la otra serie, ¿por qué se hablan de las noches épicas? O sea, ¿qué de épico tendría que un equipo que es recontra favorito pase? Nada. Pero ¿dónde está? Le bajaste al vigente campeón de América. O sea, y Olimpia tiene historias, capítulos de eso. Entonces, cuando jugó con Ameliano, o sea, por eso yo entendía lo que mencionaba el técnico desde ese sentido. No es la locación, porque era el Defensores, no es el marco, cancha llena. Espera, acá jugamos y si ganamos nos van a decir, bien hecho muchachos, y si perdemos se nos viene la noche como se vino la noche. Más aún cuando el rival te dejó fuera hace algunos meses de la Copa. No, por eso, y fíjate, esa particularidad, Olimpia este año perdió 3 veces nomás y las 3 veces fueron contra el mismo equipo. Y mira que hasta, ya que vos hablas de escenarios, los 3 partidos en escenarios diferentes, en Encarnación, en Paraguno y en el Defensores. Sí. Bueno, entonces Libertad, a ver, vos insinuaste, Dani, es como que parecía que tenía buen plantel, o sea, alcanzaba, porque ¿cuántas veces acá valoramos o ponderamos el plantel de Libertad? ¿Verdad, Fabio? Sí, nosotros realmente vemos, es que no alcanza a nivel internacional. Pero es que yo te digo, o sea, yo lo que vi es como que hasta acá. Porque también sería, no sé si hasta doble moral o de estándar o hipócrita decir, yo esperaba más de este Libertad. Y no. Porque ayer hablábamos con el presidente y quiere hacer, no es un equipo que con un resultado no vas a levantar 4 o 5 más los rendimientos. Pero yo voy a una cuestión. Acá, cuando hablamos de que Tacuara es el vigente, espectacular para Tacuara, pero habla mal de los otros, ¿verdad? Pero allá sigue siendo noticia. Yo veía que la repercusión de los argentinos era, este es el mismo Roque Santa Cruz que... Bueno. Sí, yo llegué a leer en el X, en este caso decía, pero este es el mismo que debutó en el año 97, jugó Copa Libertadores con Olimpia. O sea, no sé si fue una pregunta así... no, era una forma así, mira hasta... Es como cuando acá venía Paolo Guerrero y compañía, ¿verdad?
Estamos en contacto con Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano. ¿Cómo estás, presidente? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer conversar con ustedes, a las órdenes. Faltaría la oficialización para jugar el playoff, ¿verdad? Pero ya están realmente. Y ojalá sea de esa forma, ojalá sea de esa forma. A ver, hoy juega Paranaense con Danubio y va a ser en Curitiba. Va a ser, no sé si puntúa ahí. Claro, el único caso sería... Tiene que ganarlo, ahora para seguir con cierta chance. Tiene que ganar para... No, ya está. Bueno, ¿qué campaña, presidente? Sí, realmente una muy buena campaña que nos llena de satisfacción y orgullo, ¿verdad? ¿Cómo afectó esto en el campeonato? ¿En la organización, en los preparativos? No, afecta mucho porque jugamos cada 3 días. Imagínate, ayer jugamos y ahora ya el profesor estaba dando la lista de concentrados para el juego del viernes, ¿verdad? Y después de vuelta tenemos un viaje a Pedro Juan el próximo martes. Obviamente el desgaste es muchísimo. A veces tuvimos que resignar, incluso en el campeonato local, porque el partido contra Guaraní y Luqueño se jugó con un equipo alternativo, vamos a llamarle, ¿verdad? Dándole descanso a los muchachos que venían de partidos seguidos, ¿verdad? Pero igual... estamos haciendo los puntos que nosotros creemos que son los que necesitamos. Tenemos un número que es el que queremos llegar y bueno, y ojalá se pueda dar. La idea nuestra puede llegar por lo menos cerrar con 30 puntos de la apertura, ¿verdad? Presidente, en lo personal, ¿esto también acelera un poco tu crecimiento como dirigente de fútbol? Porque una cosa es, bueno, dirigir en el ámbito local. Estás haciendo... el famoso camino, el recorrido desde muy abajo. Y ¿cómo es esto de llegar a la Copa Internacional, preparar viajes, preparar partidos? Esto hizo sin duda que también empieces a tomar unos cursos acelerados de dirigente. Sí, es un aprendizaje. Uno cada día se va aprendiendo, se va corrigiendo los errores. A veces yo creo que hasta no es bueno, ¿verdad? Pero soy un presidente, trato de estar en todo. O sea, me voy caminando y digo, mira, ahí falta cortar el pasto, se quemó la luz, ya le llamo al intendente para que arregle. O sea, trato de meterme en todo y yo creo que hay que salir un poquitito y concentrarse en cosas puntuales que son más grandes, ¿verdad? Pero igual es un aprendizaje para nosotros. Todas las vivencias que tuvimos, imagínense que en el viaje a Caracas, el transporte de utilería que iba del hotel de Caracas para el aeropuerto, en el retorno sufrió un incendio, ¿verdad? O sea, son cosas que vivimos ahí, que nos asustamos, pero después nos causa risa y gracia y queda como anécdota, ¿verdad? Perdón, ¿en que el transporte que los llevaba se incendió? Sí, el de utilería. ¿La utilería? Sí, después le agarramos ahí al utilero y nos quedamos risa, ¿verdad? Pues en ese momento todo asustado, ¿verdad? Pues se empezó a prender fuego, se baja el chofer y se queda nuestro pobre intendente ahí en el auto y el camión prendiendo de fuego desesperado ahí, ¿verdad? Pero bueno, hoy día ya es causa de risa, ¿verdad? Pero que nos tocó vivir y bueno, y son cosas que uno va aprendiendo y mejorando y adecuándose a las condiciones que te presta cada país, ¿verdad? Héctor, antes que nada, felicitaciones realmente porque no es poca cosa lo que están a punto de oficialmente lograr. La fecha del playoff, ¿cuál es? Y si eso, ¿cómo llegaría a afectar? Porque justamente es una especie de transición entre el primer y segundo semestre. No, los playoffs ya tienen fecha, en julio creo que estamos mirando el calendario, sí. Y es después de la Copa América. Lo que sí o sea, todavía no analizamos porque todavía no estamos ahí es si es que se puede hacer incorporación o no, ¿verdad? Yo creo que sí nos toca clasificar y bueno, ahí estaríamos haciendo todas las averiguaciones, ¿no? Lo que sí está definido es que ustedes, los de la Sudamericana, son los que definen la serie. Sí, así mismo. Presidente, el equipo que juegue el playoff ya se asegura $500,000, ¿verdad? Sí, así mismo. Por jugar el playoff es $500,000. ¿Y si clasificás a octavos, otro premio? $600,000 es por jugar octavos. Haciendo el conteo, ¿cuánto ganaron por eliminarle a Olimpia? Los 3 triunfos en esta fase de grupos, todavía queda un partido, más allá de que es el más dificultoso.
¿Cuánto ya van recaudando, Héctor? Estamos recibiendo de acuerdo a los plazos de Conmebol. Hasta ahora recibimos $225,000, que era por primera fase. Sí. Después recibimos ya los primeros $300,000 por el partido local que jugamos contra Paranaense, y los primeros $115,000 por creo que no te bien, creo que 280 llegó, porque te dejan una retención ahí si es que no hay alguna multa pendiente, después te responden, ¿verdad? Lo mismo que en vez de 115 creo que llegó 100,000 o 110,000, no recuerdo bien. Y ya percibimos el partido ganado contra Rayo Zuliano, Venezuela. Nos falta todavía el de Danubio y el de Rayo de ayer, ¿verdad? Y obviamente los dos partidos locales que jugamos acá. Pero por eliminar a Olimpia era 900,000, ¿verdad? No. Por jugar el partido contra Olimpia, 225,000. A partir de entrar a fase de grupo, tenés 300,000 por cada partido local que jugás. Uh-huh. Bueno. No, es hábil el presidente, porque ese es como cuando a cobrar, porque si dice una, realmente es un gran premio que han logrado los muchachos. Está bien, está bien. Pero bien. No, pero igual, no es todo para el club, ¿verdad? Claro. No, si ya se hizo popular tu metodología, ese del 10%, también los partidos local, ¿no? Acá hay muchos que deberían aprender un poco porque lo que no se puede ignorar es que cuando el equipo entra enchufado es otra cosa, ¿eh? Sí, realmente de esa forma, ¿verdad? Gracias a Dios no están saliendo los resultados, no están saliendo las cosas. Yo, para mí, y soy sincero, 100% sincero, lo de Ameliano es ilógico para el fútbol paraguayo. Sí. O sea, que venga un equipo de la última categoría del fútbol paraguayo, de la C, a salir campeón de un torneo oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol, siendo después de 32 años un campeón inédito, o 28, no recuerdo, y que seamos nosotros y después nos toque otra vez de vuelta estar en este momento que estamos haciendo, nos llena de orgullo, pero también sabemos que es ilógico, y que ojalá continúe de esa forma, ¿verdad? Nos da ánimo para seguir trabajando. ¿Dónde hiciste el curso de fútbol vos, presidente? No, yo miro mucho, esa es la realidad. O sea, miro, leo, me busco. Por ejemplo, lo que hablaron recién, también vi yo el comentario que hicieron de que debutó en el 97, ¿verdad? Ah, claro. Libertad. Sí, o sea, también leo, me miro, me subo a la camioneta, busco algún podcast que tenga que ver de algún club, del crecimiento, y bueno, y justamente hablando con Pedro, cuando hablamos con él este año, le dije, Ameliano tiene que ser un equipo que esté entre el octavo y el quinto, que estamos contentos, ojalá sea tercero o cuarto para llegar a la Libertadores, pero sí un equipo preparado para los playoffs, armar un plantel en base a eso. Y le ponía de ejemplo a la Roma de Mourinho, que uno miraba la liga italiana y bueno, y era un equipo de mitad de tabla, vamos a decir, pero llegó a 2 finales de Europa por el plantel que armaban, ¿verdad? Presidente, ¿estás integrando el departamento de selección de las menores? No, porque, ¿sabes por qué te pregunto? Porque habías recibido una invitación, recuerdo que nos habías comentado. Sí, estuve acompañando lo de la selección preolímpica, la sub-23, pero hasta ayer, ¿verdad? O sea, ¿Y vas a París? No, creo que no. No da los tiempos con Ameliano. Por eso. Ameliano ocupa mucho tiempo, ¿verdad? No, y ahora más si están en el playoff, prácticamente van a estar jugando en medio de los Olímpicos, ¿eh? No, y termina el campeonato, hay que ver el plantel, hay que ver cómo viene, quién se va, quién se queda, quién viene. Hablar con es una época complicada para los dirigentes del club, ¿verdad? El arquero Rossi, presidente, tiene que volver a Uruguay. ¿Él es de Defensor? No, Nico Rossi tiene contrato hasta diciembre con el Deportivo Ameliano con opción a compra. Perfecto. Volviendo al tema... vino en calidad libre.
Presidente, volviendo al tema preolímpico, ¿tenés conocimiento de que Puchi Ruiz Díaz renunció a su cargo ahí? Sí, en la reunión del Consejo Ejecutivo ya ha presentado su renuncia. ¿Y ese departamento en estos momentos quién lo lidera, presidente? No se nombró ningún reemplazante hasta ahora. Ahí al renunciar, ahí es donde se da también tu desvinculación de ese departamento. No. Realmente no acompañé como debería haber acompañado, ¿verdad? O sea, no me fui al preolímpico, pues justo daba con cosas de Emiliano, o sea, es por eso nada más, ¿verdad? ¿Y por qué renunció Puche? Ni idea tengo, había que consultarlo. Mira. Bueno, presidente, gracias. Y tenemos una última, Fabio. Sí, presidente, van a la cancha de Luqueño finalmente a jugar su partido, ¿verdad? Sí, nos vamos a la cancha del Deportivo Luqueño el viernes a jugar contra Triniense, gracias a la buena predisposición del presidente y toda la comisión directiva del Deportivo Luqueño. ¿A qué se debe que se cambió? Hablamos con el presidente. Nosotros cuando nominamos en la cancha de River, hablamos con el presidente. El presidente River no se dio sin ningún inconveniente, pero posteriormente nos comentó que existía un contrato de exclusividad con la gente de Tacuarí y que él no, o sea, que tuvo inconveniente con la gente de Tacuarí. Ya. Y también había que hacer algunas mejoras en las torres bar, específicamente para que se pueda jugar ahí, según comentó el director de competiciones, Michel Sánchez. Bien. ¿Qué? ¿Johnny? ¿Ya está? Nada. Le podía hacer un comentario. Bueno, gracias, presidente. Muy amable. No, por favor, a las órdenes, cuando gusten. Hasta otro momento. El presidente de Ameriano, de esta manera con nosotros. Bueno, qué campaña. Pero no era 900.000. ¿De dónde yo creo que 900.000 en la fase de grupos? Pero ¿sabes? Por hay eso, un tecnicismo. Claro, porque fíjate que el que ganara el partido único entre Ameliano y Olimpia entraba a la fase de grupos, ¿verdad? Y en fase de grupos, ¿cuántos partidos vos jugás? 6, ¿verdad? 3 de local. Y cada partido de local te da $300,000 la Conmebol. Son 900. Nosotros juntamos todo, ya decimos 900, pero él empezó a contar de acuerdo a lo que va recibiendo. Claro, ¿verdad? por eso él dijo, no. Él dijo, recién recibí el primer triunfo y el primer partido. Sí. Fíjate que ellos ganaron en Venezuela, el partido que él contó, lo de la anécdota que se quemó el auto de la utilería. Pero, o sea, nosotros ya hacemos el conteo de lo que ganaste. Esto es como en el sorteo, ¿verdad? Ya ganaste, ¿verdad? Después tenés que irte a retirar, pero es tuyo, el premio. Como se suele decir, financieramente estás bien. Iba a poner otro ejemplo, Johnny, pero no. Mira, tengo para cobrar. Adelántame. No, pero ese tengo para cobrar, tengo que ver, ¿verdad? Si eres... No, por eso. Yo creo que no pusiste el mejor ejemplo de lo que... Hay cambio que tenés. Sí, acá sabe que tengo este crédito, pero... y acá Wilson hacía el recuento. 225.000 por haber clasificado a la Sudamericana el año pasado. Al ganar la Olimpia, ya te aseguraste 900.000, ¿verdad? Y ayer Ameliano consiguió su tercer triunfo. Cada triunfo da 115.000. 345.000. Y allí, sumarle 500.000 por clasificar a los playoffs, que se debe dar hoy cuando Atlético Paranaense no pierda contra Danubio. Tenés la sumatoria... $1.970.000. $2 millones. Claro, $2 millones. O sea, $2 millones y todavía tenés la chance de jugar un mano a mano con el tercero de la Libertadores. A ver, para que se entienda, hoy podría ser Libertad, ¿verdad? O por ejemplo, juega ante Cerro. Y se juega ahí Juanma va a entrar y va a decir, vea. Que no se enoje nadie, juega ante Cerro y va al Defensor del Chaco. Si Ariel estaba en esta silla, capaz de saltar, ahora está en rol conductor y está en esa silla, ¿verdad? Y que la recaudación le quede totalmente a Meriano. No, es que fíjate en este $2 millones. Fácilmente $200.000. Saquemos el ejemplo, Johnny, ahora. Yo te fundé no, porque con Libertad no va a hacer recaudar ni $10.000. Espera. No, es que yo te iba a citar eso. Fíjate que en este casi $2 millones no entra la recaudación contra Olimpia. Claro.
Sí. Toda esa recaudación fue de Ameliano. ¿Se entiende? O sea, Ameliano ya recaudó mucho más que $2 millones. Claro que después acá, como decía Darío, te sacas hasta por la amarilla, porque el banner, porque entrada tardía. Pero imagínate. Y está bien cuando Héctor Melgarejo dice, y en realidad esto es algo ilógico. O sea, un equipo de ese origen humilde, $2 millones ya recauda en Sudamericana. El mejor equipo de la Sudamericana por lejos. Y si vamos a una cuestión de producción, hizo mejor campaña que Cerro y Libertad hasta ahora. Y este año la TV paga 1.550.000. Sí, es decir, ya superó ampliamente el pago de lo que corresponde en concepto de... Acá lo que yo no voy a leer, pero dan un ejemplo con respecto a los Ameliano, ¿verdad? Que va a tener, nosotros decimos, ya tiene 1,5 millones prácticamente, pero no los tiene todavía. Wilson, o sea, yo por eso, Wilson puso el ejemplo. Ahí está, ¿verdad? No, pero no el de Johnny lo que es medio peligroso. Ese cuando te dice... No, pero ese, porque yo tengo acá ya... Porque, viste que es la Conmebol no te va a deber. Por eso, depende de quién, ¿verdad? Y por eso Melgarejo jugó de humilde. ¿Verdad? Espectacular lo de Ameliano. Felicitaciones, congratulaciones. Hay que hacer... prepararlo. Está preparando hay que tirar manteca al techo. No, ese es famoso con todo respeto. ¿Viste cuando alguien te dice, Ariel... Vos sos mi campeón. Todo muy lindo será. Con todo respeto. Eso es lo que está haciendo Johnny. Sí, porque ayer la APF en redes sociales enviaban cambios, en este caso enviaba cambios en la programación de Olimpia o Guaraní, por ejemplo, que se va a jugar lo que marcaba Ariel al comienzo. A las 15 el sábado. ¿Y tenés un pero con eso? Claro, porque Nacional 2 de mayo estaba para Jardines, Ameliano Trinidense, Jardines del Quelito. Y hoy cambiamos la cancha del Deportivo Luqueño. En realidad ese dio el cambio, ¿verdad? Pero ya sé a dónde querés apuntar, sí, porque Fabio, se habló del tema de que si se juega en los Jardines del Quelito, el partido de Ameliano, cómo iba a llegar la cancha para el partido de Libertad contra Tacuarembó. Claro. Entonces, yo creo que también hubo algo de eso de que la gente de Tacuarembó, como tiene la exclusividad, ellos invirtieron en esa cancha. Habrán dicho también, ¿verdad? Pero ¿cuál sería tu queja, Johnny? Es que es un campeonato, no cuidamos el producto. No, pero eso está recontra... Pero yo te pregunto una cosa. Es lamentable. Yo creo que son dos cosas diferentes, por eso quiero escucharle, porque es lamentable. El oyente va a decir, espera, ellos no se escuchan, porque Ariel dijo, qué bien que hayan cambiado. Yo todo lo contrario para esta oportunidad. No, espera. Sí. Para que después usted entre en el ringside, ¿verdad? Pero lo que te digo, Ariel dijo... Qué bien que hayan cambiado el horario del partido de Olimpia Guaraní. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero vos en realidad apuntás a otra cosa. A la cancha. Pero, o sea, son dos cosas diferentes, porque si no van a creer que Ariel y yo arranqué con el partido, idioma diferente. Yo arranqué con el partido Olimpia Guaraní, que me parece muy bien, porque esta temperatura va a seguir, y de hecho ya me llama la atención que la programación del fútbol ya no tenga en cuenta el periodo de invierno, porque ya tranquilamente los partidos se pueden jugar. El primer partido a las 3 y el otro partido a las 5. Porque yo te pregunto una cosa, Johnny, 8 de la noche del sábado, con esta temperatura, ¿qué posibilidad, dónde tenés más posibilidad? ¿Con qué horario? ¿El de las 8 a las 20 o el de las 3 para arrastrar gente a la cancha? A las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero sin embargo, al día siguiente el partido de Cerro se juega a las 20, ¿no? A las 20, y bueno, pues ya sé, pero por eso le felicito. Para mí eso tiene una explicación. Por el tema del horario. Claro, o sea, Cerro juega jueves a las 6. Porque si lo mandás, es así. O sea, Cerro, vos le pusiste el tema de la recaudación, Cerro mismo, desde su oficio y Manolo van a decir, yo no quiero jugar a las 3. Si yo vengo a jugar jueves de visitante, claro. Por eso yo creo que no se hace ese cambiazo, que sí se hace el sábado, se habrán percatado. Son 3 días. Los Olimpia y Guaraní no juegan nada a nivel internacional, ¿para qué lo metemos a las 20? O sea, yo coincido, yo creo que en el de Cerro no hacen eso, por el tema de que juegan jueves, ¿verdad? Y ya van allí. Además tienen que volver, por eso hay 5 horas de diferencia. Y a lo que apunta Johnny es el tema de la cancha. Yo lo ya arranco diciéndole, a mí me llama la atención que en esa cancha se juega un partido de un tono importante que es la presencia del puntero. Y mira que recién Melgarejo dijo lo mismo que ayer Di Torre nos había dicho. Y ahí yo sí comparto con la preocupación de Johnny. ¿Viste que habló de la lumínica? O sea, técnicamente, el puntero va a jugar un partido en una cancha donde la lumínica para el VAR no es ideal. No. O sea, si tenemos una jugada polémica, ese va a ser...
y no sabemos. Va a ser como esa jugada y vamos a parecer que se grabó con un 1100. Yo te digo una cosa, Dani. Hacia el sector norte, cuando se va a ejecutar un córner desde la derecha, sí, ahí no se le ve al ejecutante hasta que aparece y patea la pelota. ¿Por qué? Porque hay una sombra que se proyecta desde un taller, es un lapacho, Sí, un lapacho. en donde no llega la lumínica, no llega la luz, ahí se para detrás del banderín, hasta en línea que está ahí, se para y no lo ves. no, por eso, o sea, Yo tengo una lectura del por qué se cambió eso, ese estadio. ¿por qué? Y yo creo que habrá un llamado y, Panamá la cancha no está en buenas condiciones. Y eso te- sí, vamos a ya, estar no, nocivo para No, pero nosotros. Ariel, eso está bien, eso sabemos. Lo que te quiero decir que yo ayer le dije Voy a entrar más profundo. No, decir, en otra época, jamás Libertad iba a ir a esa cancha. Y que ya hayan programado un partido antes del partido. Pero yo voy al tema del VAR y la lumínica. Eso no se soluciona con a que no juegue un día antes. Así mismo. O sea, lo que te quiero decir es un partido donde se juega la punta. A Cerro le interesa, a Olimpia en menor medida, pero también le interesa. A Libertad ni qué decir. Y vamos a tener una jugada donde después te digan, no, pero vos sabés que la luz, la sombra, es lo que dice Fabio. O sea, llevar un partido a una cancha donde hace poco el presidente luqueño acá se quejó amargamente con el tema de la puerta cerrada, ¿verdad? Y citó la cancha de River. Todo bien con que se hace esfuerzo, pero por un lado, como se quiere meter activaciones, que la bomba de humo, que no, acá el producto del fútbol paraguayo, y por otro lado, se habían programado 2 partidos en esa cancha. Pero recién dijo Melgarejo, ayer había dicho Editores, de que hay algunos problemas con el tema de la lumínica. Imagínate la Conmebol programando un partido definitorio en una cancha donde la lumínica. ¿Cuántas veces acá no habilitan algunos estadios por el tema de eso? Pero yo creo que pasa un poco por ese lado. Y para decirle a la gente que no es que Ariel y Johnny estaban en cortocircuito, sino que hablaban de cosas diferentes. Claro, el cambio del escenario de Ameliano Trinidense, que de cancha de River pasa a la cancha del Deportivo Luqueño. Que es repetitivo en el fútbol paraguayo ese cambio sobre la hora. Hace poco, el partido Olimpia Ameliano se cambió para uno defensores para uno. Ahí se podríamos decir, no es por defender a Olimpia, sino que, bueno, despedimos el viejo Manuel Ferreira, ahora ODD, con este encuentro. Pero hay que reconocer que colaboró al espectáculo, porque lo que se vivió en esa noche fue mágico, lo que hizo el público de Olimpia en cuanto a lo que tiene que ver con el Partido recibimiento. Nacional Esportivo Luqueño, que si buscamos, cada fecha hay cambios, hay inconvenientes, y si ellos sabían perfectamente que el sábado Tacuarí jugaba allí contra Libertad y el clima no ayudaba, porque ya desde el principio nos dijeron, señores, vamos a jugar en este escenario. ¿Por qué esperar faltando muy poco tiempo para el arranque del partido? Pero eso es lo que explicó de alguna u otra manera el presidente Ameliano. Él habló con el presidente de River quiso recaudar algo, ¿verdad? Por alquilar el estadio. Fijan en ese escenario, pero después se da cuenta de Tacuarí y le dice, nosotros estamos acá, pedimos exclusividad, y ¿verdad? en ese sentido, porque creo que cuando vos le consultaste en una entrevista anterior, Fabio, te habló de en algún momento de clausura. O sea, se va a desagotar un poquito, porque esta es una realidad, porque tenemos equipos que no tienen cancha. Entonces el oyente también dirá, ustedes le alaban la gestión, pero es un equipo que no tiene cancha. Bueno, están haciendo los trabajos ahí en Villeta, y en algún momento de clausura, para no estar ahí deambulando, ¿verdad? No, pero tal equipo tiene exclusividad con tal cancha que no es de primera. Es más, River creo que está en tercera, ¿verdad? En tercera, es la primera entonces, vez. Pero es llamativo, ¿verdad? Que se hayan programado 2 partidos en esa cancha por una misma fecha, 2 días consecutivos. Ahora, por lo que decía Ariel, seguramente hubo un partido, pero igual sigue siendo una cancha donde vos decís, ahí hay dificultades y falencias. Saludos a Víctor Miranda Rojas Mirandiña, nuestro compañero. Él me confirma, sí, Tacuarí puso plata para reformas a cambio de contrato de exclusividad, y Ameliano cambia de escenario por el reclamo de Tacuarí a la gente de River. ¿Qué es lo que nos contó el presidente, ¿verdad? River es el que quiso hacer un... Sí, exactamente. Alquiler. 12:14, tenemos que hacer la primera pausa y ya venimos enseguida.
Petrosur celebra el mes de la patria y las madres con 15% off. 13, 14 y 15 de mayo tenés 15% off en todos los combustibles. Accede a este descuento directo pagando con Petrosur App. Descarga ya Petrosur App de Google Play o App Store y llenate de beneficios. Petrosur, tu nueva app favorita. Encontrá el regalo ideal en Farmacias Catedral del 11 al 15 de mayo. Descuentos especiales hasta el 50%. Perfumería, dermocosmética, regalería, accesorios y mucho más. Aprovecha este beneficio con todos los medios de pago y en todos nuestros canales de venta. Sucursales, Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para mamá. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento. Además participás de la promo 3.000 millones. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cubiertas Kumo te trae una promo sorprendente. Comprando 4 cubiertas tenés 15% de descuento y un hobby de regalo. No te olvides que Kumo es la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial contra daños en el camino. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida hasta agotar stock. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Con Kendon tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kendon. Chacomer, respaldo total. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizada. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. La música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983.
Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. 12:20. Ya preparamos el contacto con Juan Martín Figueiredo. Cerro estaba viajando esta siesta después del almuerzo con destino a Río. Mañana el partido a las 18 frente a Fluminense. Hoy juega Colo-Colo de visita frente a Alianza Lima. Y a Cerro le conviene ahí que un empate, ¿verdad? Un empate. Inclusive que gane Colo-Colo. No, o que gane Alianza. ¿Por qué no? Claro, yo creo que el resultado que menos conviene para Cerro es una victoria de Colo-Colo. Pero viste por ahí, por ejemplo, si gana Alianza puede llegar a 9, por ahí si da un zarpazo, un porotazo en Río y le gano que es Fluminense, ¿verdad? Y suma, hace un punto. Yo sé que feriado, que tener eventos, pero no vamos a hablar en... No, pero en serio digo. Yo te hablo en serio. Numérico. No, ya sé, pero yo te hablo en serio también en el siguiente sentido. Yo creo que el resultado que menos conviene es una victoria de Colo-Colo por los siguientes factores. Que Colo-Colo está más cerca de Cerro que de Alianza, ¿verdad? Sí. Y que Colo-Colo juega con Cerro en la última fecha. Sí, mientras que Alianza juega en la última fecha en Río. Sí. Si gana Colo-Colo y Cerro pierde, va a llegar con ventaja Colo-Colo de doble resultado para clasificar. Si hoy gana Colo-Colo. Empate y gana. Claro, por eso. O sea, pero partamos la base que Cerro le tiene que ganar a Colo-Colo. No, pero si Cerro le gana a Colo-Colo. Por eso. No hay, o sea, el famoso no hay, ya ni te interesa ni el partido de hoy ni el de mañana. Por eso depende de sí mismo. Eso claro, digo. no, pero ¿sabes qué? Más allá de que eso de que el empate suele ser un arma de doble filo, vos siempre querés llegar con las mejores las posibilidades. Es la famosa frase, el 2-0 el peor resultado. Dame siempre el 2-0 entonces. O sea, se entiende cuál es la connotación de dicha frase. Lo que te quiero decir es, capaz puede haber un dilema entre una victoria de Alianza o un empate. Porque una victoria de Alianza hundiría a tu último rival acá en la Nueva Olla, pero un empate hace desaparecer matemáticamente un punto. Pero yo creo que no hay, o sea, si hay un resultado que vos decís, no, este no le conviene a Cerro, y no me vengan con, no, pero el mejor resultado de Cerro es lo que haga mañana, y lógico, pero estamos hablando de hoy. Un empate. Un empate o una victoria de Alianza, pero lo que no conviene, y le podría tirar cierta presión para mañana, es una victoria del equipo chileno, y sumarle un tercer factor, que sería el único que sacó los 3 puntos de Matute. Porque mira que Fluminense y Cerro sacaron un punto nomás contra Alianza Lima. Ya estamos en contacto con Juanma Figueiredo. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Qué hora se va a Cerro ya? ¿En Brego ya se fue? Sí, ya está rumbo a Río de Janeiro para lo que va a ser el partido de mañana ante Fluminense por la Copa Libertadores de América. Hay lista de viajeros también, en donde no hay sorpresa realmente en lo que tiene que ver con esta lista que dio a conocer hoy Cerro Porteño. Edgar Páez, el juvenil, aparece allí, no está de vuelta Enzo Jiménez, tampoco lo vemos a el brasileño Edu, que sigue con su puesta a punto en cuanto a lo físico, y después el resto prácticamente son los mismos que vienen estando presentes en cada convocatoria para este partido de mañana. Es el cuarto en 2 semanas, porque arrancó el viernes pasado en el partido contra Libertad, incluyó Alianza Lima, viaje a Lima, después el domingo el clásico, y de vuelta hoy ahora el viaje
a Río de Janeiro. Estaría completando 15 días justamente Cerro entre ida y vueltas en 2 semanas intensas de competencia, 4 partidos muy importantes, y hasta aquí Cerro ha ganado 1 y ha empatado 2. Bueno, y en cuanto a la formación, no hay mucho secreto, Juanma. No, habrá que determinar si es que se decide por Pachi de vuelta o definitivamente son 3 volantes, así como lo planteó aquí en Barrio Obrero el entrenador Manolo Jiménez. Hay que ver también la ausencia de Fabricio Peralta, puede ser muy determinante en el sentido que va a haber esa variante en cuanto a apellidos si es que se define por esa línea de 3 volantes. Caso contrario, con el doble 6 me parece que Piri Damota y Jorge Morel son puestos fijos, y allí reiteramos si es que se inserta Carrascal o Wilder Viera o mantiene la titularidad de Federico Carrizo. Viendo un poco que en los partidos eran estos 3 que ya pasaron, Juanma, en el sentido de yo le llamaba finales, ¿verdad?, de partidos trascendentales. No sería raro que hoy, por ejemplo, aparezcan otros nombres también dentro de una rotación, tal vez porque demasiados partidos, hay carga de partidos para los jugadores de Cerro. Yo creo que, y a mí el reporte que me dieron después del clásico es que no hay jugadores lesionados en cuanto a lo físico, es que van a repetir todos de vuelta en el partido de mañana jueves contra Fluminense, el caso de Arzamendia, la situación de Alan Benítez, los centrales, Eduardo Broca, Javier Báez, Cecilio Domínguez, bueno, Iturbe puede que menor desgaste tal vez tuvo en el clásico, pero me dijeron a mí hay que verlo de Churín, ¿verdad? Si es que él arranca nuevamente, terminó el clásico, él contra Alianza Lima, él terminó muy desgastado físicamente, pidió el cambio, y hay que ver si es que me parece a mí que si hay alguna duda puede ser, aparte de los 3 volantes, la cuestión de Diego Churín, pero terminó entero el delantero del Cerro y probablemente también sea la partida. Juanma, y al igual que los post partidos anteriores, casi Manolo no tiene tiempo para trabajar en cancha, ¿verdad? Todo recuperación, Ariel. Si bien se prevé un entrenamiento de vuelta hoy esta tarde en Río de Janeiro, pero es más bien para mover las piernas, que no queden muy inactivos los jugadores, pero sí, tenés razón en ese sentido, es prácticamente todo recuperación, más pizarra, videos tal vez, para repasar algunos ensayos o algunas intenciones que tiene Manolo, pero no, entrenamiento prácticamente desde la semana previa al partido contra Libertad, que Cerro no lo está teniendo, por llamarlo de alguna manera. Y en cuanto a lesionados, no arrojó ningún tipo de pérdida en ese aspecto del clásico. No, todos a disposición, sí, mucho desgaste, eso es innegable, se veía dentro del campo de juego y también haciendo las consultas correspondientes teníamos el mismo reporte, pero hay que ver, Manolo entiende que este es el máximo potencial que tiene a disposición, lo va a implementar y a ver cómo sale Cerro de esta visita al Maracaná, que tal vez si hablábamos, por ejemplo, la temporada pasada y era prácticamente asegurada una derrota, pero viendo el presente de Fluminense tampoco es que el equipo de Dini está por un gran momento, lo demostró. Yo particularmente le esperé más de Fluminense en campo cuando lo vi aquí en la Nueva Olla, si bien es cierto, es innegable el talento que tienen sus jugadores, pero como que esperé más en comparación a lo que fue la temporada pasada, las ausencias que tuvieron del plantel que logró la Copa Libertadores, el mal arranque en el Brasileirado, porque también es innegable, y todos los títulos de la prensa brasileña hablan de eso, siempre es un rival de cuidado, pero hay que ver cómo sale el Cerro de esta su travesía a Río de Janeiro. Bueno, Juanma, muchas gracias. ¿Está en el noticiero esta noche? A la tarde y a la noche probablemente también, sí, señor. A la tarde. Probablemente, ¿por qué probablemente? ¿Hay en una negociación de por medio? No, a la tarde seguro, pero a la noche también, sí. Bueno. Dale, Juanma. No, y puede ser que le reemplace Wilson, qué sé yo, ¿verdad? No se está hablando con Wilson que le reemplace Fabio, Johnny. No sé, por eso pregunté, como no me aseguró. Una cuestión futbolística y ya yo. No me aseguró por la segunda edición. No. Juanma. Sí, Dani. Cuando vos citas lo de Carrascal. ¿Perdón? Espero que vos me metió Ariel en medio de un embrollo, espero que me saque de esta. No, por eso. Y bueno, tengo que cumplir con ese rol, ¿verdad? Por eso volvemos otra vez a lo futbolístico. Cuando vos citas lo de Carrascal,
es porque Manolo realmente quiere jugar con el colombiano, recordemos que es Copa y no hay drama con el tema del extranjero, más allá que citaste a Carrizo, o es porque entiende que Wilder está en un bajo nivel, porque en otro contexto, si viste que siempre era jugar con un trío combativo o jugar con Carrizo o Carrascal de más juego, es porque él lo considera el colombiano, o vos tirás Carrascal para decir, mira, Wilder no está bien, y eso que suele ser uno de los mencionados por Manolo, para entender cuando lo colocaste al colombiano como una de las opciones para ser reemplazante de Fabricio. Mira que Carrascal, Dani, pocos partidos de titular, salvo algunos en el torneo local, en Libertadores ninguno, pero es muy... En esta temporada, desde la llegada de Manolo, no es común que Carrascal sea titular. Él era el titular del mediocampo con Carrizo en el plano local hasta que se vinieron los partidos fuertes, ¿verdad? Libertad y Olimpia. Sí. Ahí volvió a perder y volvió a entrar ya sea Morel o Fabricio, por eso perdió el puesto, pero en Libertadores junto a Carrizo eran los que nunca arrancaban de titular y en Perú arrancó Pachi. Yo voy más allá que lo tiene como opción más que todo. Yo creo que hoy Pachi es el titular y me parece que incluso hasta con ese desgaste que viene acumulando, yo creo que por encima de Wilder, más allá de que tal vez mañana se plantee un partido defensivo, así como lo planteó Manolo aquí en Asunción, pero yo creo que Manolo ha encontrado este dibujo que hasta aquí le convenció evidentemente, y que hasta incluso encontró en Pachi una herramienta o una pieza dentro de esos tres volantes o de esos volantes de contención naturales o puros, por llamarlo de alguna manera, que también pueda llegar a dar una mano en defensa y en algún momento cuando se tenga la pelota tratar de tener esa posesión. Yo creo que hoy día es Pachi, Wilder o Carrascal en ese orden. Okay. Bueno, Juanma, hasta más tarde entonces. Dale, Ariel, cómo no, estamos en contacto. Saludos a todos. Yo le pregunto una cosa, ¿cuál es el sello de Manolo Jiménez? ¿De qué dice? A ver, si hubo un entrenador que tuvo un sello, fue Chiqui Arce en los 3 años, se sabe perfectamente, no hay ningún tipo de duda, ¿verdad? Gavilán pasó un corto tiempo. Yo creo que Saba también dejó su sello. Era muy caótico. Sí, tienes razón. Sí. Pero Manolo, ¿qué tiene? Porque Manolo tiene dos facetas también, ¿verdad? Contra Fluminense fue otra faceta. Sí, y esto tiene que ver con lo que recién le consultaba a Juanma. Si vos pones un medio, porque a ver, es 4 extremos, ya sea Aguayo o Iturbe, Cecilio, Ichurín o Edu o el 9 que quieras. Donde había el verdadero cambio eran los 3 volantes, porque vos podés decir el número de teléfono 433, pero si el 3 es Carrizo, Carrascal y un tapón más, no es lo mismo que decir Morel, Piris y Wilder o Fabricio. Y yo creo que esas son las dos caras, pero lo que no negocia Manolo es el tema del orden defensivo. Sí. Sea cual fuere, él atrás, nadie se hace. Parte de la seguridad defensiva y después ahí se inventa. Parte, justo te iba a decir, coincido con Dani, parte desde el orden. Ahí empieza todo. Ahora tiene que ser un equipo ordenado, bien organizado. Y de mucha pero en cuanto a tenencia, por ejemplo, claro, uno que tiene mucha tendencia le gusta, pero si es más que el equipo de Chiqui Arce. No, ahí se tanto. No. Para mí se diferencia de Chiqui. Pero tampoco un juego directo, ¿verdad? Y si lo que pasa, Ariel, es que si vos querés orden, no puede ser directo. ¿Qué implica ser directo? Es como que no te digo me quema la pelota, pero te voy a poner, casi no existe. Claro, te voy a poner un adagio del básquet. O sea, en básquet tenés cronómetro de posesión, 24 segundos. Vos tenés hasta 24 segundos para tirar. Y hay gente que dice, ¿para qué vas a usar los 24 segundos si en 10 segundos puedes llegar a tirarlo? Ahora, ¿qué perdés al hacer eso? Control, ¿verdad? Porque es como que golpe, y hay partidos donde vos querés hacer eso, especialmente cuando vos sos superior desde la jerarquía y lo individual. Ahora, Manolo no quiere eso. Pero si el partido da Fluminense, Asunción, no me importa, tomándome el 75% del balón. Pero yo me voy a encargar de que el 70% de ese 75% lo tenga Manolo, como dijo Manolo, Felipe Melo y el otro. O sea, no, es que como yo de local voy a renunciar a la posesión, que era un poco lo de Arce. Arce no te negociaba el tema de la posesión. A diferencia de lo que vos
Dijiste correctamente cuando fue la serie contra Flamengo. No, acá yo voy a ser directo. Ahí es donde él se despega. Pero yo a Manolo no lo veo, por ejemplo, como un fundamentalista de la posesión. Pero es un técnico que le gusta el juego lindo también, ¿verdad? Claro, cuando es protagonista de su equipo, como lo es la mayoría de las veces a nivel local y también cuando a nivel internacional, salvo lo que estaba diciendo Dani, le gusta que los laterales sepan desprenderse, ir al ataque, asociar con el extremo, buscar buena sociedad, jugadores de buen pie para el juego combinado. No digo estético, ¿verdad? Pero sí de que en los últimos metros haya mucha capacidad de creatividad en el juego. Y que tenga ese limpia parabrisas, como se suele decir, que permanentemente se conecta con los laterales, que suele hacer Pachi. Exactamente. Y si no es Pachi, Johnny, porque a veces tenés que hacer ese trabajo desde atrás. Brock y Piri Damota, o a veces Morel cuando juegan ellos, porque son tipos que se animan al cambio de frente. A veces sale mal, el gol de Olimpia no es un cambio de frente, pero era una jugada que venía de un lado y el famoso bascular, ¿verdad? De abanicar de un lado al otro, y le sale mal a Piris, roba redes, le da a Franco y viene el gol de Olimpia. Pero esa es un poco la idea de lo que... En resumen, te llaman de España, por ejemplo, ya eso de Fabio, y pregunta, ¿cómo juega el Cerro de Manolo? ¿Cómo vos le describís, Fabio? Así en 3-4 palabras. Sí, equipo que le gusta ser protagonista, con buena lectura del juego por parte de los protagonistas, que es lo que él siempre quiere, capacidad de lectura del juego. Eso que dice Dani, no siempre posesión, tener la pelota, si no tenés mucho tiempo en la pelota, hacer lo que por ejemplo hace Brock, cambio de frente para Aguayo o para el mismo Iturbe cuando juega a la derecha, saltear línea, ser protagonista, llegar siempre con el enganche, que por lo general es Pachi o Fabricio Peralta. O sea, él excesivamente no tiene su equipo en la pelota, excesivamente no tiene posesión. Pero le gusta tiene por momento... Sí, el parado de su equipo es con un enganche, que en este caso es Pachi. Enganche le digo yo porque juega por detrás de los tres, que serían los extremos, el punta, laterales que lastimen. Esa es la manera de jugar de Manolo en cuanto a protagonismo de su equipo. ¿Y vos, Johnny? Para cerrar. Sí, para mí un técnico práctico. No se complica. Pone sus 4 en el fondo, pone 2 volantes para marcar. Uno decía, el limpia parabrisa, 2 extremos y un delantero. Estaba mirando, Dariel, la repetición del clásico, y Cerro tocó muy bien a pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar del campo de juego golpeado. Y eso le gusta a Manolo. No es aquel técnico que sale jugando, no se complica mucho en la zona defensiva. Ese es tu resumen. Sí. Muy bien, 12:36, hacemos la pausa y ya venimos. Petrosur celebra el mes de la patria y las madres con 15% off. 13, 14 y 15 de mayo tenés 15% off en todos los combustibles. Accede a este descuento directo pagando con Petrosur App. Descarga ya Petrosur App de Google Play o App Store y llenate de beneficios. Petrosur, tu nueva app favorita. Encontrá el regalo ideal en Farmacias Catedral del 11 al 15 de mayo. Descuentos especiales hasta el 50%. Perfumería, dermocosmética, regalería, accesorios y mucho más. Aprovecha este beneficio con todos los medios de pago y en todos nuestros canales de venta. Sucursales, Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Insecticidas en aerosol Knockout te asegura una rápida y eficaz eliminación de todo tipo de insectos y sobre todo de los mosquitos transmisores del dengue, con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Knockout con el sello de garantía base. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte.
Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontralos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Mes de celebraciones, cientos de reuniones, no pueden faltar los deliciosos embutidos de pollo Don Juan, chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Es momento de volver a llenar las gradas, donde cada partido es una nueva oportunidad de soñar. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos. Salsa para pollo, cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza. Y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. ¿Qué esperas para probar? Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. Retornamos, tenemos que hablar también de Olimpia, ya adelantamos el cambio de horario para las 15 del partido con Guaraní el próximo sábado, en realidad, porque domingo juega Cerro Porteño frente a Sol en el horario de las 20 también de Defensores del Chaco. Mismo equipo, Johnny. El chico Franco permanecerá, uno supone, en el equipo. Franco me parece que va a ingresar el Franco y 10 más. A esta altura sí. Franco y 3 más en el medio. Y tiene que volver el sub-19. Este partido es contra Guaraní. No, pero yo te digo que ya van quedando pocos partidos y... Quedan 5 para sumar, ¿verdad? Claro, o sea, yo no creo que ya... Y tener en cuenta que... Ramón Martínez seleccionado. No, tener en cuenta que el último partido, anda a saber cómo llega, pero el último partido contra Libertad es de esos partidos donde vos prescindís del sub-19. Sí. Entonces te quedan 4 partidos. No sé cómo está Olimpia en el tema del sub-19, pero... yo creo que va a estar muy apretado si acá ya no vuelve el juvenil. Porque acordate que ya van 2 partidos donde no jugó el juvenil. Porque en el Carendú no jugó. No jugó. Jugó ante Ameliano, criticado. Un tiempo. Mal partido. Y contra Carendú estuvo en la banca de expectativa. O sea, ya van 2 partidos y medio, porque Aarón no volvió para el segundo tiempo contra Ameliano. General Caballero, clásico. Por eso te digo, yo creo que ahora ya tiene que volver. Porque no sé si Fabio tenés ahí el tema de los minutos del sub-19, pero para entender qué equipo pondría Palermo. Sí, a mí me gustaría que Palermo pruebe, por ejemplo, a Alan Cano, que cumple con ese requisito, te puede jugar por... me acuerdo que Chiqui decía, es el futbolista más... utilizó estos términos, muy similar al que era de Guaraní, a Romeo. Le consultábamos y decía que los propios compañeros, al llegar Chiqui al Olimpia, le decían, mira que este juega de esta forma. Hablaban los propios compañeros de él, al técnico. Y después lo puso, me acuerdo que lo cambia en un partido con Diego Torres. Porque supuestamente no cumplía sus indicaciones, 35 minutos por eso contra Guaireña. No le llevaron a Río. Exactamente. Ellos habían ido contra Flamengo y no se fueron contra Fluminense. Y contra Fluminense ya contra Guaireña, un viernes en el Defensores. Sí. Partido empatado que Fernando Cardoso casi lo gana sobre la hora con un tiro al palo. Gol de Tucu Salazar. Y allí habrá sido una de las últimas veces y Chiqui después le atendió. Sí. Cuando dijo, o sea, tienen que cumplir con lo que yo les digo. Y bueno, enfrente va a estar Chiqui. Enfrente va a estar Chiqui, exactamente. Y yo creería, porque él después... Va a ser el segundo técnico que dirigió Olimpia que va a enfrentarse a Olimpia en el mismo torneo. Porque el primero fue Aureliano. Aureliano, que había dirigido a Olimpia contra General Caballero, dirigió a General Caballero contra Olimpia. Y Chiqui, que dirigió las primeras 4 fechas. Sí, porque ahora entonces va a dirigir contra
contra Palermo. Exacto. Primer duelo Palermo-Arce entonces, ¿verdad? Se da entonces también esa particularidad. Sí, porque ellos no se enfrentaron en Copa ni Chiqui dirigiendo Cerro ni Olimpia pudieron enfrentarse. Decía el caso de Alan Cano. Él tuvo una situación familiar, lamentablemente su madre falleció, se lesionó y ahora está, me parece que podría cumplir con ese requisito de cumplir con el reglamento o directamente recurrir a Aaron Páez. Y el medio, Franco Gómez, Fernando Cardoso, Redes, Prato seguramente va a continuar. Y en la zona defensiva, Olmedo jugó un partido interesante. Después de mucho tiempo me gustó en la marca. Porque Olimpia no proyectó laterales, no mandó el ataque. La verdad que dentro, eso es lo que hablábamos ayer en el 1x1 que hacíamos el lunes ya. Que él nos asustó, que a pesar de los errores que pudo tener acompañado a la jugada, estuvo muy disciplinado en lo táctico. Sí. Cecilio una le quiso pasar y reaccionó bien o mal, él estuvo en las jugadas, salvo el gol, ¿verdad? Porque se quedó un poco, le sorprendió la jugada, ¿verdad? Porque se fue quedando. O sea que para mí, él queda en la foto del gol, pero para mí es el menos responsable. No, claro. Ahí para mí es más responsabilidad de Capazo. Y Gómez que se cae. ¿Gómez que se cae? No, el que se cae es Olmedo. Pero, Olmedo ya llega muy forzado. La vez pasada decía, hay un gran mérito de Churín en el pase. Pero si vos volvés a ver la jugada, Capazo duda entre ir contra Churín o quedarse. Ese segundo fatal. Y se queda y ve cómo pasa el centro de... ¿Sabes lo que hace Capazo? Hace lo mismo que hizo Bruno Valdés en el gol de Parsajuk en el primer clásico. Porque como que él se confía que al estar cerca a Báez, Bruno Valdés dejó de correr. Y en el caso de Capazo, al ver que Hugo Benítez es más rápido que él, le deja y se queda. Vos ves y él quiere ir, después como que se queda. El famoso ni una cosa ni la otra. Y ahí se produce, pero yo creo que dentro de todo cumplió el medio porque es lo que marcábamos. Si Cecilio no gravitó en el primer tiempo, algo tiene que ver el marcador. De los dos centrales, me parece que Benítez estuvo muy bien en este clásico. Y esto remarco porque Saúl ya está. ¿Y por quién ingresaría? Pero si Saúl ya está, tiene que entrar por Capazo. Por Capazo, ¿te parece? Salvo que sea una cuestión de, yo quiero estatura, yo quiero... Porque hasta ahora nos han mostrado cosas interesantes. Mira que Saúl no es tan alto como Capazo, pero... Es cierto que... Gana arriba, claro, por eso. Es cierto que arrancó con dudas Benítez, que a lo mejor es algo normal, también la transición de llegar a un equipo como Olimpia, pero hoy por hoy se asentó. Sí, es un jugador que le ha dado velocidad a esa zona defensiva de Olimpia. Sí. No tiene por qué cambiarlo Palermo, me parece, ¿verdad? Pero... habría que ver, yo honestamente creo que si va a volver Salcedo lo tiene que hacer por Capazo. Capazo el que ha mostrado ciertas cuestiones que tienen que ver con la velocidad, problemas también, dudas. Ha tenido problemas con la salida también con el balón. Sí, claro. Él no fue el central fino, que parecía que Olimpia ganaba con él. Acá tengo los minutos. Olimpia necesita completar 284. 284. O sea, sí o sí tiene que poner ya en este partido. Hay que dividir en 5 eso, mi querido Daniel. Sí, claro. 4 partidos. No, 4 si el último es contra Libertad. Sí. ¿Ves? Y 71 minutos mínimo. Sí es 4. Sí es 4. O sea, pensando que contra Libertad, mira si Olimpia llega con chance contra Libertad. Y no vas a poner el sub-19. Si es contra Libertad, si le pone contra Libertad, 56 minutos. Sí, pero ningún técnico quiere poner contra Libertad, contra Olimpia, contra Cerro, cuando vos sos el otro. Claro, porque Manolo ni siquiera lo utilizó a... No, Manolo completó, sí lo puso a Guayo. No contra Libertad, digo. Sí, pero contra Olimpia lo metió. Sí, ya es más, hasta cuando lo saca a Guayo lo metió a Portillo. Exacto. O sea, Cerro puso 90 minutos del sub-19. Hoy por hoy los extranjeros que tiene... estoy pensando nomás cómo podría ser para que Olimpia mantenga una bolsa importante de minutos con el sub-19. Porque estoy pensando, ¿sabes quién estoy pensando? Es Morínigo, el lateral. Todavía Morínigo. Pero él ocupa plaza de extranjero, decía Palermo. Digo nomás para tener ahí un jugador que no lo vas a cambiar así nomás, ¿verdad? Pero y le metés a Saúl por Capazo. También, ¿verdad? Pero viste que si le pones a Aaron Páez, sí o sí lo vas a sacar, no lo vas a mantener de 70 a 80 minutos. Bueno, depende cómo va el partido, ¿verdad? Pero por eso hubo un tramo donde Palermo, yo creo que ¿quién mejor que él para saber una buena evaluación de cómo está jugando un 9?
Pero él le mantuvo por el tema de... Mira lo que estamos hablando. Y eso mucha gente decía, ¿por qué lo mantiene a Aarón? ¿Por qué? Y era por el tema de la bolsa de minutos. Mira si no lo llegaba a mantener. Hoy estaríamos hablando de que tenés que jugar 90 minutos todos los partidos de aquí hasta el final. Sí. A pesar de haberle colocado allí, él dejó de colocarle en los últimos 2 partidos, porque en los últimos 2 partidos Olimpia sumó 0 en materia de bolsa. Se llega a esto de, si de los 5 partidos, vos decís, bueno, contra Libertad vas con fuerza total. En 4 partidos 70 minutos son hasta los 25 del segundo tiempo. No es poco, ¿eh? Por eso yo te digo, todo bien con que, mira un poco lo que jugó. No, pero acá tenés que poner a uno, y más porque el técnico dice, hay algunos puestos donde yo no voy a poner el juvenil. Claro, él en la defensa él no piensa poner. Bueno, entonces Central, cuando ustedes decían lo de Morínigo... Porque viste que se acordó Palermo también de él una vez, dijo, no puede dar una mano, pero está haciendo los documentos, decía. Claro, y si él es extranjero, no suma minutos, tiene que ser paraguayo. Por eso. Sí. ¿Se acuerdan el primer caso ese de Guaraní que después se le dijo, espera, ¿cómo? Y ahí, era un colombiano. Caicedo era. Creo que era un Caicedo. Cacabelos era el proyectista, era el que más presionaba para que se ponga el reglamento. Y le consultábamos porque en esa época íbamos a las reuniones de la divisional y decían, no, Guaraní está tranquilo, tenemos a este jugador. Hasta que en la siguiente reunión le dicen, no. Creo que fue el doctor Arias, le dice, no. Justamente metemos este proyecto es para que el futbolista que juegue en el equipo sea útil a la selección nacional, y al ser extranjero no lo vamos a convocar. Y ahí se fue, ahí se demoronó totalmente Guaraní. No, y la otra sería cambios tipo Manolo, ¿verdad? Sacar el sub-19 por otro sub-19, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Ayer estábamos hablando, Fabio, de que justamente Olimpia tiene un déficit. Pero necesita, pues, claro, poner la bolsa. No, pero por eso cuando Ariel preguntaba el tema de qué equipo, si era Franco más 10, espera, tenés que meter al sub-19. Hay un cambio también obligado. Entonces te pregunto, ¿qué pasó de Matías Almeida? Ya que estamos hablando que está Aarón Páez, ¿verdad? Claro, sacarlo a Aarón y meterlo a Matías. Y eso va a tener que hacer en algunos partidos, ¿verdad? Pero ya al colocar a un centro delantero, o cuando vos citaste lo de Cano, un extremo, o sea, igual vas a tener que sacar a uno que era titular, porque el equipo titular, si la idea es, bueno, juguemos con el que disputó el clásico, tener la línea defensiva, tener la línea media donde Marcos Gómez ya reemplazó a Ramón Martínez, pero adelante jugaron Prato con Kevin, lo sacaba Parsajú para que juegue el sub-19. Yo creo que sí. Y bueno, entonces porque tampoco, ahí ya tenés el equipo. Tampoco Parsajú marcó la diferencia. No, es para él no ha vuelto bien todavía. Se le va a sacar y va a sentir Olimpia, no. Para mí, casi eso fue un Aarón 2.0. Y bueno, igual creo que todavía hay margen para que Parsajú, mira, justo es contra Guaraní. Él había marcado un doblete en Encarnación. Sí. O sea, él, su momento de explosión tuvo clásico, Guaraní, 3 goles en 2 partidos. O sea, para un equipo que le cuesta, ¿por qué tanto se habló de Bruera? Porque había hecho un doblete, pero entrando como suplente, ¿verdad? Ahí en los últimos 20, 15 minutos, pero es una realidad con la que convive el equipo de Palermo. 12:52. ¿Cómo estamos con la pausa hoy? Bien, hacemos la tercera. Ya retornamos. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad.
Ahora tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Ofertas toda la semana en El Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología. Con 10 sucursales, estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. Petrosur celebra el mes de la patria y las madres con 15% off. 13, 14 y 15 de mayo tenés 15% off en todos los combustibles. Accede a este descuento directo pagando con Petrosur App. Descarga ya Petrosur App de Google Play o App Store y llenate de beneficios. Petrosur, tu nueva app favorita. Encontrá el regalo ideal en Farmacias Catedral del 11 al 15 de mayo. Descuentos especiales hasta el 50%. Perfumería, dermocosmética, regalería, accesorios y mucho más. Aprovecha este beneficio con todos los medios de pago y en todos nuestros canales de venta. Sucursales, Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify y a la playlist que puede desaparecer, donde agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu o en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Dando la información hoy internacional que Shakira va a cantar en la Copa América 2024. Y veía que ella tiene una canción que se llama Puntería, pero que el contenido de esa canción va a adaptar, digamos, al mundo futbolístico, al mundo deportivo. Supongo, Johnny, que vos leíste que a vos este tipo de cosas te gusta también. Informaciones extra, bueno, en realidad no es extra deportiva porque forma parte de un espectáculo en el fútbol. Lo que le quisiste decir a Johnny es que esta es una información que puedes conectar con lo deportivo, pero que a él le gusta otro tipo. Voy a tirar una foto, Ariel, que ayer alzaron. Yo no tengo idea de qué están hablando ustedes. Sí, me pareció muy poca ropa la señora.
Ahí le pasé. Voy a mirar. Infobae dice: Shakira será la voz oficial de la canción de la Copa América 2024. La llamada reina de los mundiales ahora le pondrá todo el sabor a la justa deportiva, modificando uno. Ahí hoy estamos. A ver, puntería, escuchen un poquito, a ver. Le ayuda a puntería para hacer gol, hay que tener puntería. Y ¿qué pasa? A ver, Shakira cantó en el Mundial 2010. 2010. Ella hizo doblete, 2006-2010. Y ahí en 2010 le conoció a Piqué grabando el video. Ahí hubo el... porque en el 2006 ella cantó Hips Online. Y no cantó también en el Mundial de Brasil. Y este es el Waka Waka, ¿verdad? Este es el del 2010 que rompió todo. Pero buscaba un poco el Hips Online. La gente creo que también va a relacionar con el Mundial de Alemania. Porque habrá sido una de las pocas artistas que hizo doblete, Pero si vamos a una cuestión de un artista, ya sacando todo. Y para Brasil 2014 de forma extraoficial también dice que cantó algo relacionado a la Copa del Mundo. ¿Verdad? Este fue de Alemania 2006. Y al tener ya auge, y con el del 2010, o sea, más allá de eso que entre Ariel y Johnny citaron, inclusive de la poca ropa y todas esas cuestiones que ustedes estaban citando, es una artista que está muy ligada, relacionada con este tipo de espectáculos. Claro, o sea, imagínense estar ella en 2 mundiales consecutivos. Yo lo del 2014 sudamericana. Pero fue extraoficial, o sea que paralelo, un tema paralelo. Yo le quiero pedir hoy, ponemos la primera parte. ¿Qué dice en la letra de puntería? Lo quiero escuchar. ¿Qué es lo que dice? La primera parte, lo primero que... No. Por eso te digo, no. Ha de ser una de las artistas que está más identificada con los espectáculos deportivos. Porque vos tenés que tener mega estrella, pero vos decís, no, pero pocas veces actúa en una final del Mundial, de Libertadores, de Champions, de estos grandes eventos, pero Shakira está muy... Pero no debería tener, Ariel, ya que vamos a estar allí, sudamericanos, algunos centroamericanos, mexicanos. Y colombiana, ¿qué más? No, digo, tendría que tener una música más pegajosa, más bailable. Más tropical, decir. Más tropical, claro. Pero Shakira es abanderada, por decirlo, ¿verdad? Quería aportar de esta manera a la noticia internacional, Fabio. Y después ya estamos con los bloques, ¿verdad? De otro nivel, mira, vos le metiste lo de... No, pero yo me hago cargo con Johnny. En todo caso, si él quiere ser muy serio y no, hablar de estos temas, está muy bien, no es Shakira, no. El que cuestiona es Johnny, no soy yo, ¿verdad? Claro. Johnny que está cuestionando. No, yo pido nomás una música más bailable, más pegajosa, tipo Waka Waka. No, Johnny, ¿qué es esto que manda? No, y es una vergüenza. Y eso es lo que le estoy diciendo. Una vergüenza. No. Absoluta falta de respeto a la familia. No. Es una señora, ¿verdad? Una señora con hijo. ¿Qué le dice a su hijo? Pero convengamos que una señora muy bien conservada, Johnny, No tiene nada que enviarle a una chica tendría que ser tendría que ser reservada. No. Conservada y tendría que ser reservada. O sea, ¿cómo le va a explicar ella? ¿Cómo se llama el hijo? Milan. Mamá, esto es real. No. Fake news, mi hijo. Yo voy a tener que tirar la pausa. Tenés todavía pausa hoy. No. Tenés todavía 3 segundos. Vuelves al ruedo y la presión se siente. Cuando hablamos de quién se merece todo, Mamáes. Y cuando hablamos de todo al mejor precio, Inverfines. Te esperamos en tu sucursal más cercana para regalarle lo mejor. Con las mejores ofertas por tiempo limitado, Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ellopuishupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ellopuishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Petrosur celebra el mes de la patria y las madres con 15% off. 13, 14 y 15 de mayo tenés 15% off en todos los combustibles. Accede a este descuento directo pagando con Petrosur App. Descarga ya Petrosur App de Google Play o App Store y llenate de beneficios. Petrosur, tu nueva app favorita. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. Una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. ¿Vieron el partido? Yo he visto por segmento. O sea que ustedes vendieron como un espectáculo y... No, pero era por el morbo. El equipo del Tottenham iba hasta el punto que, o sea, a mi paisano le terminaron de... Porque él tuvo el mano a mano ese. Igual sí. Para mí atajó muy bien Ortega se iba a decir, la primera jugada de gol fue rechazó mal Cuti. Rechazó sí. Creo que es por Haaland, ¿verdad? Y después la pelota le queda al otro central y se equivoca también al rechazar y define. Pero lindo partido. El hombre del City atajó el arquero. Y vos sabés que eso también demuestra. Pues el técnico dijo, el ambiente fue raro. Para que no se diga, no, eso en Sudamérica no me ocurre. No, eso es de tal equipo. ¿Generó sospecha entonces, Dani? No es sospecha, sino que... Por el decir ambiente raro es como que se presta para eso. Del hincha. Lo que te quiero decir es, a ver, me parece que esto está muy claro. Técnico, jugadores, todos van para el frente, ¿verdad? O sea, no hay forma de que vos no vayas al frente, salvo que ya esté totalmente podrido, ¿verdad? Que ya es otra cosa. Pero también, por otro lado, entendés que hay hinchas que dicen, y si este partido, bueno, que mira que divide aguas entre la propia gente del mismo club. Pero y yo veía, inclusive, colegas o gente conocida que tengo de Inglaterra, que estando en el estadio decía, vos sabés cuando mete Haaland, porque el partido fue parejo. El partido fue parejo y Tottenham también tuvo situaciones. Comentaban que cuando mete Haaland el 1-0, allí como que se fue la tensión del estadio. Claro, celebrando los del City y los del Tottenham, vos sabés que empezaron a alentar los del Tottenham. O sea, empezaron a cantar sus estribillos después del 0-1. Y uno de esos estribillos es... Tipo, estás mirando ahora Arsenal. Y después viene la jugada de Son, ¿verdad? Que se equivoca el Kanji y el mano a mano. Y la de Pep. O sea, esa me recordó mucho a la de la Champions. Hace poco creo que estábamos hablando de esa jugada y cuando se arrodilla, porque allí se venía el empate. Y yo no sé si empataba Son, si todo el estadio iba a gritar. Yo creo que iban a ver los que gritaran y los que no. Porque había una connotación especial. No, de que los jugadores se mataron y jugaron a muerte, eso está... Es que después del penal se sintió alivio City. Claro, porque cómo festejaron lo de City después del penal. Claro, porque estaba muy peligroso el partido. Apareció Doku. A mí no me gusta mucho, es rápido, pero sí. No tiene final parece, nuestro Doku. ¿Sabes que veía que, viste que Son falla para el 1-1 y Pedro Porro hace el penal contra Doku. Y aparecía Son y Porro salvaron... Desde el hincha del Tottenham que no quería que se ganara, ¿verdad? El ultra, ¿verdad? Claro, pero... Y lo del Arsenal matándole, diciéndole, Son, en materia estadística, es el mejor finalizador de la Premier, y cómo no vas a definir esa. Pero, y fíjate que muchos neutrales compararon esa que salvó el arquero del City con la del Dibu Martínez contra Colomani. Este es el campeonato que más le cuesta al City
en los últimos tiempos. No porque contra el Liverpool también llegó a ganar por un punto. Lo que pasa es que justo tenía esta regularización. Si este partido de ayer se hubiera jugado en su fecha original, pasaba totalmente desapercibido. Lo que sí se comenta mucho, Johnny, es el tema de que justo cuando el Arsenal hace un campañón, exacto, el City también que no viene con todo. Es que si vos ves, y creo que ayer también se divulgó mucho, de que se hacen los tours de los estadios. Y alguien grabó cuando Klopp estaba mirando ahí, porque Klopp se despide este domingo. Y vos decís, Klopp, un gran técnico, yo creo que el día de mañana se va a hablar como una de las grandes rivalidades, muy cerca de lo que fue Mourinho-Pep en el Real Madrid-Barcelona, más por lo de Cristiano Ronaldo y Messi. Yo creo que la rivalidad de estos últimos tiempos fue la de Pep contra Klopp. Pero vos agarrás lo que hizo Klopp en estos 7 años en Liverpool y él ganó una sola Premier. Ahora, hizo un par de campañas para ganar, pero justo se encontró con el City. No, lo que hace el City es monstruoso. Pero por el tetracampeonato va City. Tetracampeonato de forma consecutiva, algo que no se había hecho nunca. Y el City ahora agranda su leyenda ahora, ¿verdad? En esta etapa, digamos, moderna, época de Premier. Igual decimos, si por allí City empata y gana el Arsenal es campeón. Pero yo creo que el partido era ayer, por eso es lo que marcaba Fabio. Cuando Haaland hace el 2-0, el penal, esa celebración era celebración de campeón, era como que ya está. Y los muchachos de Aston Villa con Divo a la cabeza, porque con la derrota del Tottenham se confirmaba que Aston Villa es equipo de Champions. Histórico, ¿verdad? Sí, y se volvió a reflotar aquella declaración de Divo cuando dijo, es fácil ir a un equipo que se va luego a la Champions. Yo quiero hacer historia con este equipo. Y lo logró. Vaya que tuvo un error contra Liverpool en la última fecha, pero meritorio también. Y estaban en una gala y sacó un champán y empezó a rociar a los ingleses por la alegría. Porque con el resultado de ayer. Por eso es lo que tanto festejó el tercero, no sé si era el presidente o alguien ahí en el palco. Que parece que no podía creer que acaba de empatar su equipo, perdía 3-1 y termina empatando. Mira lo que puede lograr el City, porque nunca, según las estadísticas, hubo un tetracampeón en la Premier League. Sí, por eso, de forma consecutiva. De forma consecutiva. Por eso. De forma consecutiva, sí. Después se hablará, porque eso de que es de acuerdo a la cara del cliente ocurre en la Premier también. Fíjate que este fue un año donde le sacaron puntos al Everton en 2 ocasiones y al Forest, creo, por casos que son más recientes y menores que ya hace unos años la Premier le está investigando de 115 irregularidades al Manchester City. Pero nunca sale el fallo. En la parte financiera. Nunca, o sea, mientras que a los más pequeños, o sea, no es solamente cosa de acá cuando dicen, de acuerdo, no, este es un grande. Y al City, yo creo que después cada uno dirá, ¿verdad?, el legado que tiene ese equipo, ¿verdad? Mira, justo cuando hicieron el tema de la triple corona el año pasado, pero acordate que la misma UEFA había sancionado al City para que no juegue la Champions, y ellos recurrieron al TAS y metieron a un gran equipo de abogados para seguir jugando. Entonces, se hablará paralelamente del gran equipo que es el Manchester City de Guardiola, con estas cuestiones financieras, donde ha de ser el equipo que más irregularidades tiene en sumario, pero todavía no salió ninguna sanción. O sea que en algún momento se le puede sacar un título, por ejemplo. Se habla de eso también, que en algún momento, ese algún momento nunca llega. Claro, sí. Y te dice cuando si post-mortem y eso aparece, bueno, envidia te dicen algunos, pero fue el gran tema. Ayer, cuando se jugaba el partido entre el Tottenham y el City, que ganó el equipo de Guardiola 2-0. Bueno, vamos a... yo sé que a Dani esto no le gusta, pero... Vamos a escuchar un poquito a los amigos del WhatsApp que dicen, si quieren enviarle algún saludo a la mamá, no hay tipo de inconveniente. O sea, yo voy a quedar como un ogro que no quiere saludar a la mamá. Pero hablo generalmente, no por una cuestión, no esta cuestión que tiene que ver con la... vinculado con lo afectivo, por el día especial, no. Pero generalmente no sos... fuera de la fecha. Hoy no hay problema. Pues si no te la puteas.
¿Podemos probar el audio hoy? A ver qué tal. ¿Dónde está nuestro...? Bueno, acá está. Epa, se me escapó Fabio Martín, sí que... Ah, no, ahí está. Bien abajo. Bien abajo. Pueden enviar sus audios desde ahora. Vamos a compartir sin ningún tipo de inconveniente. A ver en qué está la gente. Ya va un par de días de feriado. Igualmente, le agradecemos a la gente que nos acompaña siempre, más allá del día festivo y de feriado. Buen día, Carinalo. Bueno, Olimpia está a punto de quedarse fuera. Gracias, el Ñembo, mejor técnico del fútbol paraguayo, Arce. Francisco vende humo Arce, sobrevalorado. Este hincha habla del tema clasificación del Mundial de Clubes. Sí. Mira que Chiqui después lo llevó a cuartos de final de la Copa Libertadores de América. A ver... Hablan de un homenaje que hizo Cerro Porteño acá en los muchachos del WhatsApp con la mamá de Gabriel Aguayo en Cerro Porteño. ¿Vos podés buscar eso hoy? A ver, vamos a escuchar porque están ponderando de vuelta el trabajo, el material audiovisual. Cerro se destaca por un trabajo excelente en cuanto a lo que tiene que ver con el marketing y la inventiva. ¿O sale? Muy bajo. A ver, ¿está? Hola, Bruno. Hola, gente de Cardinal Deportivo. ¿Un poquito más fuerte? Pues pende troza el ancho del perfil. Pende trozaza. Tranquilo, vamos. Hoy vamos a declarar, o vamos a hacer una suerte de armisticio para Ancho por el tema del Día de la Madre. Mañana vamos a atenderle a esos muchachos, no te vayas a preocupar. Vamos a devolverle los favores. Che, ¿qué tiene Dani en contra de la mamá? No tiene, estamos... Se está entendiendo mal. Yo ya vi, pero esto es todo tuyo. Esto es totalmente todo tuyo. Pero intenté aclarar, por lo menos después no... ¿Cómo un ser humano lo va a estar en contra de no, de ninguna manera. No, por eso. Contra el segmento, no hoy. Contra el segmento, no hoy no. El famoso, si así me vas a defender. No aclare que oscurece. Deja nomás. Buenas tardes, ABC Cardinal. Dani Chum. Está muy bajo. ¿Puedo levantar un poquito más? No, parece que... O es de... Hay que acercar un poquito más, por favor, el teléfono a la boca de manera que sea más claro el sonido que se emite. Te pregunté si gana hoy Nacional. Si gana hoy Nacional, ¿cómo queda? No sé, no es problema nuestro ya, porque sale muy bajo. Yo no escuché. Sinceramente no escuché. Algo de Nacional escuché. Nacional perdió ayer. Claro, 2-1, pero entiendo que... No, ya sé, yo cito nomás para el tema de... Sí. También perdió Triqui. Perdió Triqui sobre la hora. Empezó ganando, ¿Y se eliminó? Tiene Dani en contra de la mamá. Ah, no. Pasa a propósito luego. Bueno. Ariel. Bateco de Ariel. Acá Pizurno de Nueva York. ¿De dónde? Le trozaste a tu compañero Dani Chancera. Qué mal le pusiste. ¿Cómo veo así? No se sabe. Algo, no sé. Qué falta de compañerismo. Aclaramos, no sean malos, amigos. Saludos de Nueva York. Me hace yo acá, me hago el Ariel. Sí, gracias, señor. Gracias por su solidaridad desde la gran manzana. ¿Vos no te sentiste así? No. Además. Sí, seguimos. ¿Qué tal, Cardinal Deportivo? ¿Cómo está el tema de Olimpia para el Mundial de Clubes? Y a 7. Nacional de Uruguay está a 7. Lo ideal sería que hoy por lo menos no gane Nacional ahora, para ver un poquito. No, si hablamos de ideal, que gane Táchira. Y que después Libertad le elimina a Nacional. Sí. Y que al final... Y que Cerro e Independiente pierdan. Pero si eso no, del lado del Olimpia. Pero si no pierde Nacional, por lo menos que sea solamente un punto, ¿verdad? Fabio, si Olimpia es superado por Nacional, ¿cómo puede ir a la Copa del Mundo? No puede. Ya no puede. Olimpia tiene el último cupo disponible en estos momentos. Sí. Por eso que hoy el partido tanto para Libertad como para Olimpia. Buenas tardes, ABC Cardinal. Felicidades para todas las madres, la madre valiente que lucha, trabaja por ver a crecer a sus hijos, no a la madre asesina como esa escribana de Ciudad del Este que le suicidó, o sea que le
asesinó a sus dos hijos y después se suicidó, cobarde. Bueno, van llegando los audios de nuestros amigos. Ayer vi que Junior Marabel hizo el gol sobre la hora para Palestino. Qué campaña está metiendo Palestino, Sí, Palestino que le había dejado a Nacional. No, por eso, ¿viste cuando eliminó a Nacional? Era, mira un poco. Bueno, le ganó a Flamengo. Le ganó a Flamengo y empató con Millonarios 1-1. Gol de Junior, Marabel, por eso. Que justamente ya había jugado bien contra Flamengo. Contra Nacional también había jugado bien, pero... ¿Cómo es? El Tino. Exacto. Así, y yo sé que los muchachos en esa serie contra Nacional... Viste, muchas veces nosotros estamos en los partidos de Cerro, Olimpia, bueno, sin sonido. Pero esa serie contra Nacional... Y este técnico, Daniel, Vitamina Sánchez... Sí. Es un técnico muy interesante. Hay que mirar un poco, no siempre mirar lo que ya aquellos técnicos con experiencia. Este es un técnico, si bien ya lleva varios años dirigiendo, ya tiene su recorrido y hay que mirar un poco más hacia esos sectores. Bueno, tenemos otro audio, a ver. Buenas, ¿qué tal? Hola Ariel, Batecopio. Saludo a todas las madres en su día, especial a todas las madres ahí de ustedes. Ariel o Chum, Cerro, si clasifica la otra ronda, ¿cuántos puntos se le adjudica para el Mundial de Clubes? Porque creo que uno nomás ya hay, un cupo nomás ya va a haber. Si a todo equipo que pasa de ronda se le otorgan otros 3 puntos, aparte de lo cosechado en la fase de grupos. Claro, o sea, en el caso de Cerro, a diferencia de Nacional, la ecuación no es tan simple por la distancia que hay, y fíjate que en el grupo tanto de Nacional y de Cerro, o el propio Independiente del Valle, Fabio, el que clasifique puede hacerlo con una cantidad muy mínima. Creo que en el grupo de Independiente del Valle, sacando a Palmeiras, los otros 3 tienen 4 puntos, y quedan 2 fechas nomás. O sea, supongamos que empaten todos entre ellos, hasta con 6 te puedes ir, ¿verdad? O sea, entonces lo que se hace el cálculo es sumándole los 3 que te da el acceso por avanzar de fase. Por eso en el caso de Cerro se dice, mira, mínimo tenés que meter cuarto y después vemos cómo te clasificaste. Mientras que en el caso de Nacional, si gana hoy, fíjate que si gana hoy y le gana Libertad, ya supera perdiendo los 2 partidos de octavos. Claro, pero por eso, o sea, no hay un número, y en Cerro se habla de si es cuartos, tenés que hacer una gran campaña, que no ha hecho Cerro. Esto del lado numérico. ¿Pero cuántos puntos tiene Cerro? 45. Sí, pero no, en la fase de grupo. 5. Claro. Y vos decís, 5 de 12. No es una gran cosecha, o sea, ni siquiera existe el 50%. E igual, si se da la mala combinación, que hace rato decías, que gane hoy Colo-Colo y que mañana pierda Cerro, igual te clasificarías ganándole a Colo-Colo en la última fecha, con 8. Y vos decís, 8 de 18, ni siquiera llega al 50%. Mientras que pueden haber equipos que clasifiquen con 12, con 13 puntos. El mismo Cerro, siempre cuando recordamos la campaña del 2019. Cerro había hecho 13 de 18. Había ganado 4, empató 1 y perdió ese partido en Venezuela. Pero por eso hay matices, no se puede decir, si tal equipo va a octavo, ya clasifica, porque he dado 2 escenarios donde un equipo puede clasificar con 8 o 7 puntos, y hay otros equipos que pueden clasificar con 12, 13. Claro, porque acá para remontar, realmente si Cerro quiere remontar en la tabla del ranking de clubes, que ahora tiene 45 puntos, lo ideal para remontar sería ganar los 2 últimos partidos de su serie, para llegar a 51 puntos y más los 3 que te dan. Ahí va a llegar a 54, ¿verdad? Con buenas posibilidades, pero está lejos todavía esa posibilidad. Esto que hace rato Wilson había mandado al grupo, y es cierto, y ya veo que tiene un rebote, una repercusión importante. La vez pasada cuando hablamos del tema de la Premier, o sea, si eso lo traemos a nuestro ejemplo, la Premier sería el equivalente a la divisional. La Federación Inglesa no se puede meter en la Premier. Y la Premier entonces puede hacer, hablando mal y pronto, lo que se le cante. No es como acá. O sea, acá la divisional es un estamento que depende y está por debajo de lo que diga el Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
cuando se habló de aquella vez el Que se tema de entienda, puertas cerradas. presidente de la APF. Sí, pero, o sea, no, mientras que en la Premier League es una organización y la FA es otra organización. Hasta los derechos son diferentes. O sea, los derechos de la Premier vende la Premier y los derechos de la FA Cup, que el 25 de mayo va a tener el duelo entre el Manchester United y el Manchester City en Wembley, la Premier League no recibe nada. Veo que se van a reunir y en la agenda está la propuesta de eliminar el VAR. Así. Sí. Sí. Y toda propuesta necesita de 14 votos de los 20. Ya es una mayoría importante. Pero si 14 equipos dicen en cualquier punto, dicen, ¿sabes qué? Desde la próxima temporada hagamos esto, pero han colocado en la agenda. Pero eso no sería retroceder, Daniel, Fabio, a algo que ya pasó. No, es que por eso tiene mucha repercusión. Porque creo que Suecia también puso el tema de, no, nosotros no vamos a jugar con el VAR. Pero, ¿cuántas veces se pone como ejemplo? Tenemos que hacer lo que hace la Premier, ¿verdad? Y van a decir, y van a ocurrir, o sea, que la Premier... precedente muy... Pues yo no creo, o sea, yo no creo que se dé, pero No, la información. Si se da, acá ya enseguida cuando haya una polémica arbitral, este tema de las notas, eso hay que dejar el VAR de lado. Así como lo hizo la Premier, te va a decir, ¿no? De hecho, Fabio, ahí yo conozco dirigentes que no quieren saber. Primero porque ellos pagan. Y segundo te dicen... es muy caro, te dicen, sí. Pero eso, ¿sabes qué? Por ese lado lo que muchos van a decir, no del lado del juego y lo que puede evitar. Y ayer hablando de eso vi que salió la voz papal, ¿verdad? La voz papal, sí. Diciendo que igual me parece que en una de las jugadas le metió una cuestión semántica, correcta interpretación y no correcta decisión. Pero en el clásico pusieron 2 jugadas donde Cerro pidió penal. Y pusieron... Hubo una sola jugada, dijeron que en el partido del 2 de mayo. 2 de mayo. Dijeron penal de Clark. Sí, la mano. Y que dijeron incorrecta decisión, ¿verdad? Ya atacando al VAR también. Bueno, retomamos un poco los audios con nuestros amigos oyentes que están disfrutando del Día de la Madre seguramente. A ver. Hola Dani, ¿cómo andamos? Dani, si hoy empata Nacional ya clasifica a octavo, ¿verdad? Sí. Y eso le daría 3 puntos más por ingresar a octavos. Correcto. Entonces serían 4. Quedaría 3 de Olimpia. Sí. Y si le gana a Libertad la próxima semana ya le alcanza. Entonces, hoy conviene que gane Táchira. Claro. Y la otra semana que le gane Libertad a Nacional. Digo yo, que es lo que conviene. No, y de paso Nacional, Libertad también va... Si hoy pierde Nacional, claro, y Libertad gana por goleada, inclusive Libertad se mete a octavos. No, ni siquiera hay necesidad de golear. Por 2 y ya clasifica. O sea, ese sería el escenario ideal para los blancos y negros. Nacional se elimina de la Copa Libertadores y Olimpia clasifica al Mundial de Clubes, ¿no? ¿Cómo? Nacional se elimina. Sí, porque después va a quedar Cerro con una amplia diferencia en contra. Barcelona casi ya está fuera, Independiente del Barcelona Valle ya está fuera. Por eso ya creo que algunos medios correctamente ya no colocan a Barcelona, porque no hay necesidad de poner a Barcelona. Sí. Ya ponen directamente en el ranking. A River también ya tenés que sacarlo, porque River ya está clasificado. Entonces veo que ya hay medios que ponen a Boca, Olimpia, Nacional, Independiente y Cerro. Después están otros que están muy abajo, ¿verdad? Bolívar, Talleres, donde necesitarían meter una campaña tipo llegar hasta la final. Pero se vuelve diferente, se vuelve difícil. Pero si se elimina Nacional en esta fase de grupo, si no llega a clasificar a octavos, quiere decir que pierde sus 2 partidos, ¿verdad? En este caso, ahí preparate no vaya. Sí, estoy totalmente... Salvo que aparezca el otro equipo brasileño que pueda ganar, ¿verdad? Pero bueno, a lo que podría ser Mineiro. Al audio que mandaba el oyente es correcta su apreciación. Sí. Bueno, seguimos con los amigos del WhatsApp. Hola, buen día, Cardinal. Pregunta para vos, Dani Chum. ¿Qué pasa si Nacional llega a los 57 puntos? ¿Le alcanza a Olimpia? ¿Y quién va al Mundial de Clubes en este caso? Debería ir Olimpia. Por los antecedentes, creo que se tomaron los últimos años. Por haber llegado más lejos que Nacional.
Olimpia llegó hasta cuartos, Nacional eventualmente llegaría hasta octavos. O sea, lo que plantea el oyente, que el primer criterio de desempate debería favorecer a Olimpia. Bueno, perfecto. Ahí está entonces las consultas también para el señor Dani Cham. Daniel Chum. Olimpia clasifica también si uno de los campeones es River, Flamengo o Fluminense. No, o sea, en Hay que realidad, un cupo vacante. claro, en realidad el orden de prelación es al revés. Debe luego ser uno de ellos. Allí se empieza. O sea, Nacional puede quedar fuera, pero si el campeón es Atlético Mineiro, a otra cosa. O sea, no va. ¿Verdad? Pero ahí el tema es... A eso yo preguntaba a Daniel, para sacar un poco, para salir de duda. Olimpia, vamos a suponer, es superado por Nacional. No, pero allá entonces... Ya no importa que sea Fluminense, que sea Claro, River, que sea claro. Flamengo el campeón. Es que, o sea, por eso, si vamos a una cuestión de prelación, Johnny, primero debe haber una repetición del campeón para que abra un cupo más por el ranking. Exacto. Que por ahora es Olimpia. Si hay otro, no puede, porque por encima de Olimpia están River y Boca. Sí. ¿Verdad? Pero por Y eso. ni Nacional ni Olimpia no le van a alcanzar a Boca. Y en el caso de Nacional todavía, por eso en Argentina ven con preocupación lo de Nacional. Porque si Nacional supera a Boca, Boca no va al Mundial de Clubes. Sí, pero Boca tiene 71. Ya sé, pero todavía puede sumar. Viste que es una cuestión matemática. Supongamos que Nacional llega hasta la final, ¿verdad? Y bueno, y por eso cada uno está atendiendo esto, que ya se instaló con el Mundial de Clubes. Y fíjate que ayer se le daba tanto o más destaque que River clasificó al Mundial de Clubes que haya conseguido una victoria contra Libertad de Paraguay. Bueno, seguimos con los audios. Hola Dani, ese Guaraní parece que no tiene solución no tiene jugador, no tiene plantel, parece. Mira, no le puedo ganar el lunes pasado a ese General Caballero, que es último corrió bien en su cancha. Es un club de media tabla para abajo, siempre Guaraní. Estaba a apretar y mira que en la última sí Mansur no hacía ese cruce. Sí, también. Se venía la derrota. Sí. No, ¿Vos estuviste en la cancha ahora? Sí. ¿Viste esa de Mansur la última? Sí. No, o sea, ¿qué pasa usted cuando llegó? Es un equipo de todo a punto de mitad de tabla. No, está bien, está bien. Pero ya Yo dijo, noté como hincha Guaraní, ¿verdad? Sí, ya, o sea, ya, no era... Ya dijo Chiqui que para el clausura la idea es... Partido especial para Chiqui Sí, el sábado. el sábado. Igual... Y ya mirando el futuro, él dijo, Guaraní tiene que ser protagonista del campeonato. Y dio a entender que con esto no alcanza, ¿verdad? Obviamente. Es un equipo joven que necesita tener más jugadores de calidad, ¿verdad? Dar ese salto, ¿verdad? Y esas son las cosas. O sea, fíjate que el sábado se van a enfrentar Olimpia y Guaraní. Y gran parte de lo que trajo Olimpia es con, no sé si hasta pedido, pero por lo menos la venia o autorización de Chiqui. Y Chiqui dirige un equipo que los que vinieron ni allí de Chiqui, ¿verdad? A lo sumo era Boaglio o algún grupo empresarial que dijo, mira, te ofrezco a este jugador, pero se da esta particularidad, ¿verdad? Y Chiqui, o sea, en el rival tiene a todo lo que él dijo, sí, que venga Olimpia. Y va a estar enfrentándose el sábado a las 15 en el Defensor. Se hablaba inclusive que él en su momento hubo un amistoso Olimpia Guaraní. Sí. En la Villa, y que él lo vio a Daniel Pérez. Viste que Olimpia estaba con que venía Espino. Pero bajó mucho Pérez, Sí, bajó mucho. Sí, a mí, hasta el punto que lo cambia el técnico. Lo cambia y lo puso a Alcides Benítez, que es un lateral de la cantera que vino el 2. Bueno, vamos a este audio y hoy podemos ir a la pausa pegadito, por favor, salvo que sea una consulta para Dani. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Feliz día para cada uno de las madres de ustedes. Y especial también en la mía. No va a escuchar por los viernes. Y así, chum, tira para una dobladora hoy para salvar el asadito y la cervecita para hoy. Entra, rápido. Oye, hay muchos partidos, ¿verdad? Sí, por eso te digo. No, tranquilo. Ayer estaba mirando la NBA con el partidazo de Jokic. Sí. Pero sí, después sí, una buena jornada, ¿verdad? Abundante partido. No, pero ese cuando la combinación es feriado y muchos partidos. Ese es ideal, porque para que... Viste que después el festejo, pues lo mucho... Mamazo, y después, ¿sabes qué? Media hora. Yo espero que no sé.
Eso es mamá, eso y después tiene que otra vez lavarlo. No. Ahí los muchachos Yo- después yo- le en mi dejan caso- ahí y se encierran ahí en su cuarto con su televisor ahí de... Hay otra vez para que Wilson me quede de 55 pulgadas, ¿verdad? Ahí para estar mirando. Y lo más probable es que ocurra eso. Con ¿Vos la- hacías con eso? la gente- No. Yo, por No, ejemplo, no, ahora, no, ahora con mi señora, por ejemplo, Sí. Daniel, yo llego, almorzamos y yo voy a lavar. Pero convengamos que oye, viste que son 2 feriados partidos. Ayer empezabas con City, Sí. Spurs, después Copa enganchabas Paraguay, con... Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Sí, tenía los partidos las 18, los partidos las 20. Yo después enganché con la NBA, hoy también da Yo para... terminé con Trinidense Nacional Potosí. También Millonarios, hacía Zapping, Millonarios. El gol de Marabel. Vale, Sí, minuto 92. Pero allí... No, o sea, que... Ahí el famoso, que siga su pálpito. Al que presté mucha atención fue a Peñarol Mineiro. Peñarol se le plantó a Mineiro. ¿Vieron el gesto del arquero de Peñarol? Sí, y no solamente eso, Olivera también. El Maxi Olivera. El que fue Olimpia. ¿Sí? Exacto, al que le rompieron la... Claro, la para ceja. los que no vieron, viste que la Conmebol pone el tema del parche. O sea, la camisa de Olimpia está el parche 3, ¿verdad? Con la copa. Y Peñarol tiene 5, ¿verdad? Y hubo una escaramuza con Hulky, ¿verdad? Y Minero tiene 1. Y el arquero de Peñarol ahí le muestra... Pero o sea, que en su cara le digo a cular. No, y después le muestra los 5 dedos, ¿verdad? Después estaba lo que te dicen, ¿verdad? Con el tema de Peñarol y Nacional. Bueno, hace rato que no... ¿Cómo es? El tipo ni había nacido cuando... Pero quedó ahí como uno de los capítulos de la bendita Copa Libertadores de América. 13:36, ya venimos con los bloques. Mayo es el mes de mamá. Este mes en Sueño Lar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovarle el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia, tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Hablamos de los resultados registrados en la Copa Sudamericana. Racing le ganó a Nacional, a nuestro Nacional, a la Academia 2-1. Nacional que no pudo ganar, no pudo todavía adjudicarse los $115.000 y cada vez está más complicado porque es la última fecha ante Argentinos en Buenos Aires. Defensa y Justicia y en este caso el Independiente de Medellín empataron 1-1. Ameliano le ganó a Rayo Zuliano 1-0, recordando que con este resultado Ameliano está cómodamente en el segundo lugar con 10 puntos, 12 tiene Paranaense, Danubio tiene 4, está obligado a ganar los 2 últimos partidos de Danubio, cosa que es imposible realmente, ya es muy difícil que pueda ocurrir, ya asegura por lo menos playoff, repechaje Ameliano con el tercero de la Libertadores que va a venir a fase de grupos. Quítate lo de Nacional, Fabio. Allí radica por lo menos la importancia de darle plata a la victoria, porque Argentinos ayer perdiendo contra Corinthians 0-3, también quedó fuera. O sea, Argentino y Nacional van a jugar un partido entre eliminados.
en otro contexto y tirarle a la sub-15. Pero, tanto para el equipo de la Paternal como la academia, $115,000. No es para despreciar. Para entender, o sea, estamos hablando de un partido de la última fecha entre dos eliminados ya. Pero allí es donde tiene sentido y validez ese dinero que significa para el duelo entre los dos eliminados. Sí, también recordar que Nacional Potosí le ganó a Trinidense 2-1. En este grupo de Trinidense, Nacional Potosí está todavía con posibilidades, pero necesita que hoy Boca no gane, por ejemplo. Pero está difícil para el equipo boliviano, por lo menos aspirar al segundo lugar en su grupo. En lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, vamos a los resultados registrados ayer. Liga de Quito perdió. El equipo de Alex Arce jugó de local, tenía que ganar para poder estar en una zona importante. Se quedó último. ¿Viste el apellido del autor del gol de Johnny? Enamorado. No. Enamorado hace el gol, Johnny. El enamorado del gol. No, ya. No, él es relator, entonces le gustó. No, pero vos sabés que en Colombia hay hay un relator, le dicen el cantante del gol. Hay otro le dicen el brillo del gol a los relatores. Pero su apellido es Enamorado. El Junior de Barranquilla. Sí. Jugó muy bien Alex Arce. No fue el referente qué grupo parejo ese realmente. Los cuatro están en condiciones de clasificar, incluyendo a Botafogo, ¿verdad? Que es el equipo de Gatito y de ¿cómo es? Matías Segovia, que volvió, además de Romero. Sí, en otro resultado, Talleres apenas le ganó a Cobresal, ya cerca del final terminó ganando 1-0. Gran asistencia de Ramón Sosa para el gol de... El que arrancó, él no arrancó titular, Sosa no arrancó titular. El que arrancó titular fue Galarza. Ramón entra por el ex Olimpia. En el banco estaba Blas Riveros. Peñarol le ganó 2-0 a Mineiro, lo que ya estaba señalando también Dani y Johnny. River le ganó a Libertad 2-0 y Millonarios Palestino 1-1. La jornada de hoy en Copa Sudamericana, Grupo G, 18 horas, Lanús recibe a Metropolitanos de Venezuela. 20 horas para Cuyabá de Isidro Pita ante Deportivo Garcilaso de Perú. Grupo C, 18 horas, Belgrano de Argentina ante Real Tomayapo de Bolivia. Grupo E, 18 horas, Atlético Paranaense ante Danubio en Curitiba. Grupo D, 20 horas, Boca recibe a Fortaleza en la Bombonera. Grupo A, 22 horas, César Vallejo de Perú ante Always Ready de Bolivia. En Copa Libertadores, para la jornada que se viene hoy, Grupo C, 18 horas de Strongest ante Huachipato. 18 horas, Grupo H, Táchira recibe a Nacional. Aquí donde está el interés de Libertad y también de Olimpia. Grupo A, 20 horas, Alianza Lima ante Colo Colo. Grupo de Cerro Porteño. Grupo E, 20-30 horas, Flamengo recibe a Bolívar. Grupo F, 20-30 horas para Palmeiras, Independiente del Valle, la General Libertadores. Y me pasaba, Wilson, los argumentos de un equipo de la Premier, Dani, Johnny. El equipo que presentó este proyecto es el equipo de Enzo González, sí, el Wolverhampton. Exactamente, el Wolves dice, después de 5 temporadas con el VAR en la Premier League, es hora de un debate constructivo y crítico sobre su futuro. Nuestra posición es que el precio que estamos pagando por un pequeño aumento en la precisión va en contra del espíritu de nuestro juego y como resultado deberíamos eliminarlo a partir de la temporada 2024-2025, parte de la argumentación del Wolverhampton, equipo que pidió tratar este tema. Te puedo colocar los puntos ya específicos. Sí. Habla, por ejemplo, del impacto en la celebración de goles, que es cierto. Hoy hay un gol y hay gente que dice, vamos a esperar, y hoy se grita, no tanto, pero también hay un segundo grito cuando el árbitro hace la seña de sí, está validado. Entonces, lo que dicen es esa frustración de no poder gritar un gol. Antes vos mirabas a la línea y al árbitro cuando corrían hacia el medio ya era gol. Segundo punto, lo que ellos dicen es la experiencia cancha, porque en realidad el VAR es una herramienta para la televisión. El que está en cancha no tiene la más mínima idea qué es lo que están revisando, ¿verdad? Y tienen que estar ahí hablándole a su capea, a su compañero, a su amigo, a su familiar que está ahí mirando la tele. Entonces, esas son las cuestiones a lo que decía Fabio. Es como que por un cachito de mayor igualdad o exactitud estamos renunciando a varias cuestiones que eran del espíritu del fútbol, pero yo no creo que esto tenga, a lo sumo, yo creo que en algún momento la solución va a ser ajustar y decir, vamos a intervenir solamente en este tipo de jugada y en los otros vamos a dejar, porque si es para, es lo que solemos decir, si hay un elefante, perfecto, sí, pero ahí hay un elefante, pero si la idea es, vamos a buscar una hormiga y allí es donde se vuelve todo tedioso. Así como ayer, por ejemplo, Trinidense Nacional de Potosí.
penal para el equipo boliviano. El árbitro cobra penal y vos sabés que fue a mirar el VAR para revertir, porque le dijeron, anda a revisar la jugada, no es penal. Y el tipo le buscaba la vuelta Él quería encontrar un toquecito para mantenerse como penal. Yo lo que tengo miedo, ya que voy a hablar de Trinidense, ¿te acordás que en la cancha de Cerro él cobró penal una jugada donde Quiñones le sacó limpiamente? Y en el otro que hicieron 3 minutos se demoraron. Y vos decís... López. Claro, y vos decís, sin VAR son 2 penales para Boca. Claro. Exactamente. Ahí lo que yo voy a decir. Yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes dónde te genera el ruido? Cuando un árbitro está mirando 3-4 minutos. Ahí ya sí, espera. Si vos te vas a demorar 3-4 minutos, quédate. Yo hasta sabes que colocaría tipo un temporizador. El árbitro va a un field review, tiene 30 segundos. Porque si en 30 segundos, ¿cuántas veces vemos en la Champions? Eso cuando el 1-1 que anuló del Real Madrid, la falta de Nacho. El tipo va y ve, ya voy. Sí. Allí, gracias al VAR, o si no era gol que se iba y el árbitro no vio. Yo soy la idea que se puede... te puede salvar de, por ejemplo... Pero hay que agilizar. Este equipo, Wolverhampton, le falta un punto para salvarse del descenso, porque es un equipo de media tabla para abajo ahora. Y en un partido, por ejemplo, contra el Arsenal, hay un gol en posición adelantada y pierde ese partido y va al descenso. Ahí va a llorar. Y sin embargo, si está el VAR, le puede salvar. Y como última información, Johnny, para cerrar el bloque internacional, tenías una información de Ramón Sosa, ¿verdad? Exacto, publica el colega Germán García de TIC Sports sobre esta situación de la posible salida de Ramón Sosa de Talleres. $20 millones es el pedido del club de Córdoba para dejarlo salir. Habría que ver cuál es el mercado para Ramón Sosa. ¿Será la Premier? ¿Será Estados Unidos? Pero es el monto, 20 millones, pide Talleres. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos, llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Encontrá el regalo ideal en Farmacias Catedral del 11 al 15 de mayo. Descuentos especiales hasta el 50%. Perfumería, dermocosmética, regalería, accesorios y mucho más. Aprovecha este beneficio con todos los medios de pago y en todos nuestros canales de venta. Sucursales, Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Repasamos la fecha 18 del campeonato, lo que se viene ya con los ajustes de escenarios y horarios también de los partidos. Primer partido el viernes, Ameliano recibe a Trinidense en el Feliciano Cáceres, partido que va a arrancar a las 17:30. El segundo partido del viernes, Nacional recibe al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero en el Arsenio Rico, partido que va a arrancar a las 20 horas. Atención, el sábado, Olimpia Guaraní va a ser el primer partido, el sábado, 15 horas el horario del partido. Esto se ajustó, 15 horas para Olimpia Guaraní en el Defensores del Chaco el sábado, pasando a ser partido de segundo turno el de Tacuarembó Libertad del sábado en los Jardines del Quelito, 17:30 horas este compromiso donde juega Libertad. Para el domingo queda General Caballero Luqueño en Caarendí, esto va a ser a las 17:30 horas, y Sol de América Cerro Porteño, el partido en el Defensores del Chaco, partido que va a arrancar a las 20 horas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. A diferencia de ayer, que había zonas concurridas, hoy obviamente atendiendo esta situación, la gente va compartiendo con la familia, con las madres. Entonces lo que más vamos a recomendar hoy para todos los automovilistas es que se cuiden, porque hubo demasiados accidentes entre el martes y, o sea, desde el lunes a la noche, ayer martes, situaciones que tuvieron que enlutar a familias para este Día de la Madre. Así que le pedimos por favor a los conductores prudencia, que si van a tomar, que no manejen, que se cuiden. Principalmente las rutas, Fabio, aunque sí, también aquí en la capital se torna muy complicado de repente salir a la noche, porque la gente no atiende, la gente atropella, no respeta pare, semáforo. Claro, hoy no tenemos áreas muy concurridas, así que va nuestro consejo con Puma Energy para los automovilistas. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. 13:52. Estamos cerrando, Dani, Johnny, esta programación. Perfecto, a disfrutar entonces de lo que resta de la jornada con las madres, si es que tenemos la dicha de contar todavía, y para la gente que no, bueno, un día muy especial para recordar, y lo que hace rato decíamos, o sea, si hay, me parece que un ser que no genera ningún tipo de debate, es justamente mamá. Gracias, Johnny. Nos vamos. Vuelvo a las 19. Ah, perfecto. Muy bien. Segundo turno. Bueno, perfecto. Nos vamos con lo que nos decía el presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo. Gran campaña, está para clasificar por lo menos al repechaje de la Copa Sudamericana. Faltaría la oficialización para jugar el playoff, ¿verdad? Pero ya están realmente. Y ojalá sea de esa forma, A ver, hoy juega Paranaense con Danubio y va a ser en Curitiba. Va a ser, no sé si puntúa ahí. Claro, el único caso sería tiene que ganarlo, ahora para seguir con esta chance. Tiene que ganar para... No, ya está. Bueno, ¿qué campaña, presidente? Sí, realmente una muy buena campaña que nos llena de satisfacción y orgullo, ¿verdad? ¿Cómo afectó esto en el campeonato? ¿En la organización, en los preparativos? No, afecta mucho porque jugamos cada 3 días. Imagínate, ayer jugamos y ahora ya el profesor está dando la lista de concentrados para el juego del viernes, ¿verdad? Y después de vuelta tenemos un viaje a Pedro Juan el próximo martes. Obviamente el desgaste es muchísimo, a veces tuvimos que resignar incluso en el campeonato local, porque el partido contra Guaraní y Luqueño se jugó con un equipo alternativo, vamos a llamarle, ¿verdad? Dándole descanso a los muchachos que venían de partidos seguidos, ¿verdad?
Pero igual, estamos haciendo los puntos que nosotros creemos que son los que necesitamos. Tenemos un número que es el que queremos llegar y bueno, y ojalá se pueda dar. La idea nuestra es poder llegar por lo menos cerrar con 30 puntos de la apertura. Presidente, en lo personal, ¿esto también acelera un poco tu crecimiento como dirigente de fútbol? Porque una cosa es, bueno, dirigir en el ámbito local. Estás haciendo el famoso camino, el recorrido desde muy abajo. ¿Y cómo es esto de llegar a la Copa Internacional, preparar viajes, preparar partidos? Esto hizo sin duda que también empieces a tomar unos cursos acelerados de dirigente. Sí, es un aprendizaje. Uno cada día se va aprendiendo, se va corrigiendo los errores. A veces yo creo que hasta no es bueno, ¿verdad? Pero soy un presidente, trato de estar en todo. O sea, me voy caminando y mira, ahí falta cortar el pasto, se quemó la luz, ya le llamo al intendente para que arregle. O sea, trato de meterme en todo y yo creo que hay que salir un poquitito y concentrarse en cosas puntuales que son más grandes, ¿verdad? Pero igual es un aprendizaje para nosotros. Todas las vivencias que tuvimos, imagínense que en el viaje a Caracas, el transporte de utilería que iba del hotel de Caracas para el aeropuerto, en el retorno sufrió un incendio, ¿verdad? O sea, son cosas que vivimos ahí, que nos asustamos, pero después nos causa risa y gracia y queda como anécdota, ¿verdad? Perdón, ¿el transporte que los llevaba se incendió? Sí, el de utilería. ¿La utilería? Sí, después le agarramos ahí al utilero y nos quedamos de risa, ¿verdad? Pues en ese momento todo asustado, ¿verdad? Pues se empezó a prender fuego, se baja el chofer y se queda nuestro pobre intendente ahí en el auto y el camión prendiendo de fuego desesperado ahí, ¿verdad? Pero bueno, hoy día ya es causa de risa, ¿verdad? Pero que nos tocó vivir y bueno, y son cosas que uno va aprendiendo y mejorando y adecuándose a las condiciones que te presta cada país, ¿verdad? Héctor, antes que nada, felicitaciones realmente porque no es poca cosa lo que están a punto de oficialmente lograr. La fecha del playoff, ¿cuál es? Y si eso, ¿cómo llegaría a afectar? Porque justamente es una especie de transición entre el primer y segundo semestre. No, los playoffs ya tienen fecha, en julio creo que estamos mirando el calendario, sí. Y es después de la Copa América. Lo que sí o sea, todavía no analizamos porque todavía no estamos ahí es si es que se puede hacer incorporaciones o no, ¿verdad? Yo creo que sí nos toca clasificar y bueno, ahí estaríamos haciendo todas las averiguaciones, ¿no? Lo que sí está definido es que ustedes, los de la Sudamericana, son los que definen la serie. Sí, así mismo. Presidente, el equipo que juegue el playoff ya se asegura $500,000, ¿verdad? Sí, así mismo. Por jugar el playoff $500,000. ¿Y si clasificás a octavos, otro premio? 600,000 es por jugar octavos. Haciendo el conteo, ¿cuánto ganaron por eliminarle a Olimpia? Los 3 triunfos en esta fase de grupos, todavía queda un partido, más allá de que es el más dificultoso. ¿Cuánto ya van recaudando, Héctor? Estamos recibiendo de acuerdo a los plazos de Conmebol. Hasta ahora recibimos $225,000 que era por primera fase. Sí. Después recibimos ya los primeros $300,000 por el partido local que jugamos contra Paranaense y los primeros $115,000 por creo que no te bien, creo que 280 llegó porque te dejan una retención ahí si es que no hay alguna multa pendiente, después te responden, ¿verdad? Lo mismo que en vez de 115 creo que llegó 100,000 o 110,000, no recuerdo bien. Y ya percibimos el partido ganado contra Rayo Zuliano en Venezuela. Nos falta todavía el de Danubio y el de Rayo de ayer, ¿verdad? Y obviamente los dos partidos locales que jugamos acá. Pero por eliminar a Olimpia era 900,000, ¿verdad? No. Por jugar el partido contra Olimpia, 225,000. A partir de entrar a fase de grupo, tenés 300,000 por cada partido local que jugás. Bueno. No, es hábil el presidente porque ese es como cuando a cobrar.
porque si dice de una, realmente es un gran premio que han logrado los muchachos. Está bien, no, está bien. Pero bien. No, pero igual, no es todo para el club, ¿verdad? Claro. No, si ya se hizo popular tu metodología, ese es el 10% también los partidos local, ¿no? Acá hay muchos que deberían aprender un poco porque lo que no se puede ignorar es que cuando el equipo entra enchufado es otra cosa, Sí, realmente de esa forma, ¿verdad? Gracias a Dios no están saliendo los resultados, no están saliendo las cosas. Para mí, y soy sincero, 100% sincero,